Esto está grabando. Bueno, primero, por dos razones, debido a la enorme cantidad de gente que estaba, soy honesto, no esperaba que mandara tanta gente. Yo pensé, bueno, de las 50 y pico de personas que habían anotadas de distintas formas a la materia, a algunos les iba a dar paja. O sea, la típica materia electiva, qué sé yo, va a la mierda. La alargué a la tercera semana. Porque eso fue también lo que me pasó el año pasado. No me esperé eso y fueron más de 50, fueron exactamente 52 entregas. Eso y otro detalle que es los temas de lo que sería la tercera y cuarto actividad, parcelito, como se lo llamamos, tenían un poco mucho de esto que, por ejemplo, no es en realidad técnicamente algo tan ligado directamente a la materia, sino que esto lo voy a explicar más que nada para las clases que vienen. Y que los últimos temas se hacían un poquito más difíciles de evaluar, eran muy, muy específicos. Dije, bueno, el tercer y cuarto lo voy a mergear en uno solo, que probablemente lo voy a dar, se los voy a pasar en, no sé, un par de semanas antes de que terminemos, donde va a haber un solo de los puntos que no lo van a poder resolver hasta, no sé, la última clase, pero no es un punto difícil tampoco. Nada, igualmente la fecha de entrega va a ser para después. Pero no hay ninguna razón para no dárselos antes para que lo puedan ir resolviendo antes. Eso, por un lado, incluso a futuro, si eventualmente vuelvo a dar la materia el año que viene, lo que fuere, mi idea en realidad va a ser mergear el parcelito 1 y el 2 en unos también, porque el 2 es medio corto, termina solamente agregando 2 clases, entonces como bueno, para la larga van a terminar siendo 2 en vez de los 4 originales que pensé que terminan siendo 3, van a terminar siendo 2. Bueno, nada, eso comentario. La clase de hoy va a ser muy intensa porque voy a dar un montón de cosas todas en una sola clase y porque además no quiero perder más de una clase en esto. La idea va a ser hablar brevemente de teoría de juegos y equilibrio Nash. Va a ser de una manera muy veloz, muy tangencial. Estaría buenísimo tener una materia que sea de teoría de juegos o teoría algorítmica de juegos. Es algo que en algún momento tal vez si me copa daré algún seminario al respecto, obviamente lo tengo que armar. Pero bueno, la realidad es que estaría buenísimo que haya algo al respecto de eso para que yo no tenga que ponerme a dar estos temas acá. Pero bueno, si alguien ya sabe de teoría de juegos, por la razón que fuere, también incluso porque haya cursado, creo que es modelos 3 o análisis de resolución de problemas a una de esas materias, no le voy a enseñar nada probablemente más allá de una cosa extremadamente particular. Entonces, de vuelta, obviamente esto va a quedar bastante descolgado de la idea simplemente porque lo voy a necesitar probablemente en las próximas 3, 4 clases y después más adelante también para otras cosas. Si pudiera algunas cosas relacionadas con, ¿cómo se llama esto? Con redes P2P y cosas por el estilo, bueno, también lo agregaría, pero va a terminar quedando todo eso para si algún día armo ese seminario que menciono. Bueno, Mondi, ¿te vas a correr en algún momento? Entonces, lo de hoy, bueno, va a ser una introducción breve, terminología. Vamos a ver si lo podemos hacer lo más dinámico posible. Si podemos jugar algunas cosas para ver los resultados que obtenemos. Y bueno, algunas definiciones y terminologías que se necesitan. Entonces, primero, ¿qué es teoría de juegos? ¿Sí? Es básicamente una rama de matemática aplicada, como puede ser probabilidad. Probabilidad es una rama de matemática pura también, así que supongamos estadística. Donde obviamente está muy estudiado dentro de lo que es economía, computación y también otras ramas más, donde se analiza mucho estas interacciones que hay entre individuos, donde estos individuos, que eventualmente los vamos a llamar agentes, tienen incentivos o tienen ganancias o tienen lo que fuere a partir de las interacciones. O sea, que no da lo mismo, primero, no da lo mismo las acciones que ellos mismos toman, pero no da lo mismo también las acciones que toman otros. ¿Sí? O sea, las acciones de otros involucran en mis beneficios, digamos.
¿Sí? Y entonces, esto es una extremada formalización, porque es matemático, esto va a ser mucho matemática pura, si bien no me voy a poner extremadamente en los detalles, de por qué hacemos lo que hacemos y básicamente estudia el accionar de lo que se llaman agentes racionales. Con agentes racionales nos estamos hablando de agentes que toman decisiones en función de la razón, en función de la lógica fría y dura. No es que haya una cuestión pasional de por medio. Y si la hay, bueno, eso tiene que estar modelado matemáticamente de alguna manera. ¿Sí? Entonces, no es no, voy a joder al otro porque no sé, no me gusta. No, voy a joder al otro si me conviene a mí porque los números lo dicen, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo con el que siempre se empieza a ver teoría de juegos es el dilema del prisionero, y probablemente a muchos les suene de algún lado, que es, por ejemplo con plagio de TPs. Supónganse, yo ahora los agarro y digo, che, ustedes se copiaron TP, parcelito, no sé lo que fuera. Por ejemplo, agarro a Julieta y a Janina, agarro dos personas que estén acá, le digo, ustedes se copiaron. No importa. Yo sé, tengo pruebas de que se copiaron, en algún TP, lo que fuera. Entonces, vamos a poner, bueno, acá dicen Alan y Bárbara, voy a cambiarlo momentáneamente a Julieta y Janina, donde van a tener distintos beneficios, o en este caso castigos, en función de si confiesan o si niegan. Supónganse que yo las agarro y las pongo en habitaciones separadas, o sea, no saben qué es lo que va a decir la otra persona, donde dice, no sé. Voy a poner esto en cantidad de cuatrimestres, no sé. Si, por ejemplo, tienen la opción de confesar o negar. Si ambas confiesan, no sé, se comen, no sé, voy a decir, 5 cuatrimestres de suspensión. Si ambas niegan, yo no tengo tal vez, o sea, si confiesan es como, bueno, confesaron, 5 cuatrimestres de suspensión. Ahora, si niegan, tal vez no, o sea, tengo como para demostrar algunas de las entregas, pero no tengo para demostrar, no sé, todo lo que yo creo que se copiaron. Entonces se comen ambas 3 cuatrimestres de suspensión, por decirlo de alguna manera. Ahora, si una de las dos niega y la otra acepta, la que acepta por ayudar se le da como el premio bueno, tenés 2 cuatrimestres de suspensión, mientras que la otra se come 6. O sea, peor. La pregunta es, ¿qué deciden ustedes hacer? ¿Confesar o negar? O sea, podría preguntarles por separado, pero no. Si quiere alguien decir qué es lo que haría en el lugar de... ¿Confiesan o niegan? O sea, no pueden agarrar, nosotros en pareja hacemos esto, no. Obviamente en pareja puede ser una cosa. No, yo estoy diciendo, ustedes, cualquiera de las personas que está acá hoy, dice, yo confieso, yo niego. ¿Qué es lo que creen que les conviene hacer? Francisco dice, confiesa. ¿Qué dice el resto? Ya, ahí Javi dice, negar. ¿Sí? O sea, esto es básicamente lo que estudia teoría de juegos. Julieta se manda y dice, confieso. Vamos a ver. Falta Janina que diga algo. Si no. Julieta ya dijo confieso. Pero bueno. Javi dice, igual que hay tarde creo que recuerdo cómo se programa. Entonces, o sea, los agarré habiéndose copiado, no sé, de un TP o que corrimos en algo 2 y de repente dije, che, se copiaron y ahí estas no estoy seguro, pero creo que también se copiaron. Agarro a las dos personas y digo, muchachos, se copiaron. Tienen dos opciones, confesar o negar, cada uno por separado los agarramos, como han hecho en otros momentos, los agarramos y decimos, bueno, ¿confesás o negás? Si ambos confiesan, se comen, no sé, 5 4 de suspensión. Los numeritos que dicen ahí, si se comen 5 4 de suspensión los dos, si ambos niegan, tengo suficiente para demostrar algunas entregas, entonces se comen los dos 3 cuatrimestres de suspensión, y si uno acepta y el otro niega, el que acepta, por ayudar a resolver el conflicto, se come 2 cuatrimestres de suspensión, mientras que el que niega se come 6. Digo, suspensión por decir algún castigo, ¿no? En este contexto. En el caso del dilema del prisionero, era esto, que los atraparon robando, no sé, y tienen suficientes pruebas para meterlos por lo menos un poquito en cana, donde los menos son años en cana. ¿Sí? Bueno,
el tema es el siguiente. Obviamente es evidente que en realidad a los dos les convendría negar a priori. Estar de acuerdo como, che, negamos. Sí, negamos. Y después, voy a seguir con la nomenclatura anal. Alan va a estar, cuando vienen a decirle, ¿y negás o confesás? Sí, no, tengo que negar. Y después va a decir, un momento. Si Bárbara va a negar, yo podría confesar. Porque en vez de comerme 3 años de suspensión en la facu, me como 2. Y Bárbara, que se curta. De vuelta, esto es un análisis completamente racional. Si Alan es muy amigo de Bárbara, qué sé yo, acá no corta no juega ni pincha. Eso después lo podemos charlar. Pero evidentemente, acá Alan va a decir, no, yo voy a confesar. A ver qué pasa, Bárbara va a decir lo mismo. Y entonces van a caer en este caso. ¿Sí? Ahora, estando en esta situación, a ninguno de los dos les conviene moverse y tomar otra decisión. Porque si supongamos que de repente estamos en este estado donde los dos, supongamos que pudiéramos estar en estados donde pudieran tomar una decisión diferente, cambiar de decisión o lo que fuera. Ahora, mentalmente están en este estado, porque Alan se va a dar cuenta, no, pero Bárbara va a pensar lo mismo que yo, va a llegar a este estado. Ok, buenísimo. ¿Me convendría a mí entonces negar? No, porque voy a comerme más tiempo de suspensión. No, entonces me quedo acá confesando. Y lo mismo va a pensar Bárbara. Entonces nos vamos a quedar clavados acá. A pesar de que, en realidad, tal vez si los dos coordinaran, es como, bueno, se podrían comer muchísimo menos de suspensión. Pero bueno, ¿no? Acá son agentes completamente independientes. Este es el sueño húmedo del extremo liberal. Algo muy similar podría ser, por ejemplo, este otro problema que se llama ISP routing, donde tenemos dos ISPs, ¿sí? Donde cada red la podemos considerar independientes, donde tenemos puntos para pasar de una red a otra, en este caso C y S, donde además tenemos distintas fuentes, S1 y S2, y tenemos distintos destinatarios. T2, que está en el ISP1 y es el destino de S2, y T1. ¿Sí? Obviamente el programa es completamente simétrico si lo ven. Entonces, los ISPs tienen gastos en función de cuánta información, de cuántos saltos se hacen dentro de su propia red. Y lo que van a tratar de minimizar son los saltos dentro de su propia red. ¿Sí? Entonces eso es algo que bueno, termina asemejándose. Después expando por qué termina siendo muy similar al otro problema. ¿Sí? Entonces el costo para un ISP está dado por la cantidad de saltos dentro de su propia red. Sea por los paquetes que se den desde S1 o desde S2. ¿Sí? Entonces, algunos términos que van surgiendo. Primero, está agente o jugador, que son los participantes, son aquellos que toman decisiones. Si hay una situación que no toma decisión, no es un jugador, no es un agente. ¿Sí? Acciones, o sea, las cosas que pueden hacer o sea, las decisiones que pueden tomar exactamente los jugadores. Una estrategia es un conjunto de acciones que se pueden tomar, donde además puede ser tomada entre todos los jugadores. ¿Sí? O es básicamente, yo tomo todas este set de acciones dado que se van a dar dentro de todo este juego. ¿Sí? El juego es este conjunto de jugadores con sus con sus acciones y todo el conjunto de estrategias que se pueden dar dadas esas acciones. ¿Sí? Entonces, en teoría de juego vamos a analizar cómo se dan estas interacciones que pueden ser de múltiples jugadores, donde pueden ser 2, menos de 2 no tiene sentido, 2 hasta infinito, donde pueden ser incluso juegos que van a tener distintas características que se pueden repetir, que pueden considerar tiempo, información, etc. ¿Sí? Entonces, por un lado está el concepto de utilidad, payoff, ganancia, ¿sí? Que van a obtener, o sea, que dada la estrategia que cada uno de los jugadores termina eligiendo, cada una de las acciones que construyen una estrategia, bueno, que terminan eligiendo, termina llegando a una utilidad, a un payoff, a una ganancia, ¿sí? Y obviamente lo que los motiva es obtener la máxima ganancia.
o la mínima pérdida, dependiendo de cómo esté definida, ¿sí? Como en el caso anterior. Costo, bueno, pueden ser todas las pérdidas debido a las estrategias. Eso obviamente debería estar en algún punto metido en la utilidad o en algún lado del cálculo. Y esto es muy importante, que un jugador se mueva por sus intereses no significa que le quiere joder la vida al resto. Lo que significa es, si le jodo la vida al resto, no me importa. Ahora, no sos un forro por hacer eso, es simplemente las reglas en las que nos estamos moviendo, ¿sí? Y si en algún punto queremos que el no joder al resto sea algo importante dentro del juego, bueno, eso tiene que estar modelado, ¿sí? Pero a priori, cada jugador está velando. Es como si jugamos al TEG, perdón, no tenemos mucha empatía. Ahora, no buscamos tal vez necesariamente joder al resto, salvo que mi cartita diga joder al de color rojo. No buscamos joder a alguien, necesariamente. Nosotros buscamos, ganamos nosotros. Que justo en el juego de TEG implica que el resto pierda, ¿no? Entonces, bueno, la utilidad o función de utilidad, porque puede ser en un caso discreto, continuo, nos va a dar obviamente una preferencia, o en algunos casos va a ser más, tal vez puede estar dado por una probabilidad o lo que fuere, ¿sí? Y todo esto es para tomar decisiones de forma racional, ¿sí? Esto, obviamente, a ver, si uno podría decir, che, Martín, pero un numerito no es suficiente para modelar todo, porque está bien, en un juego sí, pero en otras situaciones tenemos, por ejemplo, en el caso de la copia esta de TPS, bueno, tal vez hay una amistad de por medio, cosas por el estilo. Si hay una amistad de por medio, eso se puede modelar de otras formas y va a terminar cayendo en este numerito. O sea, de alguna manera tenemos que simplificarlo así, porque si no, eventualmente de una manera u otra vamos a tener que ponderar una variable por sobre la otra y eso va a terminar en una cuenta que va a terminar en un número de todas formas, ¿sí? Entonces, bueno, a veces obviamente no tenemos una certeza exacta de cuánto vale la utilidad. Obviamente esto a veces ni siquiera tiene que haber un número exacto que nos diga, no sé, cuánto ganamos en pesos por hacer alguna cosa, sino que, como está definido antes, está dado por la preferencia. Puede ser, ok, yo no tengo una forma de medir cuánto gano por este resultado, pero sé que me gusta más que este otro. Entonces, obviamente, los podemos numerar de esa forma. Podemos decir, bueno, esto me da ganancia, digamos, 3 y el otro me da ganancia 2. Fin de la historia. ¿Sí? Entonces, obviamente, es una cuestión de darle numeración de alguna forma. Donde además mi numeración y la numeración de otra persona es irrelevante. O sea, no tenemos por qué estar usando un mismo criterio. Mientras yo sea consistente con mis propias ganancias, yo voy a ver mis ganancias, en ningún momento me voy a fijar las ganancias de los otros jugadores. Porque tal vez, no sé, estamos jugando un juego de cartas y a mí ganar no me importa, o sea, quiero ganar, pero yo le doy una escala de, no sé, del 0 al 1. En cambio, juego con otra persona que ganar lo es todo, entonces, no sé, lo evalúa del 0 al 100. Pero al final del día, yo voy a tratar de maximizar mi ganancia, voy a tratar de llegar a mi 1 y esa persona va a tratar de llegar a su 100 y punto, ¿no? Es lo mismo. O sea, podemos tener distintas escalas, pero no va a cambiar en nada. ¿Sí? Entonces, tipo de juegos con los que podemos tratar. Competitivos o colaborativos. De colaborativos vamos a ver un poco más la clase que viene, porque obviamente tiene un poco más que ver con la parte social. De 2 jugadores o n jugadores, simultáneos o progresivos, juegos de suma cero, de información completa o parcial, de una ejecución, de n ejecuciones, de infinitas ejecuciones o indeterminadas, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas características y vamos a seguir analizando sobre esto. Entonces, primero, ¿cómo podemos representar todo esto? ¿Sí? Tenemos, por un lado, la forma, lo que se llama la forma normal, se suele llamar forma normal, que en algunos casos también se lo llama matricial, porque es una matriz, que es la misma que mostré antes, y la extensiva. ¿Sí? Esta es bueno, lo que mencioné antes, esta es la matricial. Bueno, acá tengo otros numeritos, pero igual es lo mismo. Y la extensiva, ¿sí? Que lo que hace es mostrar esto, nos va a terminar dando mucha más información del tiempo. ¿Sí? Algunas cosas las podemos escribir de exactamente la misma forma. A esto le faltaría un poquito más para que esto sea equivalente a esto. Ahora ya lo vamos a ver. Pero bueno, siempre vamos a poder usar esta forma, pero a veces es un quilombo y es muy difícil de ver el tiempo en esta. En cambio, en esta forma es más fácil de ver el tiempo. Entonces, por ejemplo, si vemos
de vuelta el ISP routing, vamos a ver que en realidad la forma de los costos van a ser, si por ejemplo el ISP1 y el 2 deciden comunicarse a través de C, o sea, yo le mando los paquetes por C y S1 le manda los paquetes por C, porque dicen, ya está, me cago. Porque lo que hacen es decir, ok, si S1 tiene que mandarle algo a T1, yo me saco el problema de encima lo antes posible y que todo el costo le caiga al otro. Ahí a tuki, tuki, tuki. En vez de hacer 1, 2 y bueno, y que el otro se coma uno solo. Es como, bueno, si para mí un paquete mío tengo que gastar 2 o tengo que gastar 1, voy a gastar 1. Y lo mismo hace el otro. Y de esa manera nos comemos, este se come 1 por acá y los otros 3 de que este le mande otro por acá, más este último acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera cada uno tiene 5. En cambio, si los dos eligieran comunicarse a través de ese, tendrían 1, 2 y después el 3 del otro. ¿Sí? Sería mucho menos. Y si no, bueno, tenemos mucho más gasto. Si uno de los dos, si uno termina siendo buenudo, digamos, tiene más costo porque el otro se va a aprovechar. Es exactamente lo mismo, porque esta es la matriz de costos y tiene la misma forma que la otra, la del dilema del prisionero. Y en realidad este problema machea a un dilema de prisionero. Y en particular, si se ve, tiene exactamente la misma matriz. En particular, un dilema prisionero tiene esta forma, ¿sí? O sea, tiene W, Z, Z, X, Y, X, o sea, es un problema completamente simétrico donde se cumplen esta valoración, ¿sí? Bueno, eso para decir, obviamente hay muchos problemas que son como modelos y muchos que caen en este, ¿sí? Incluso ahora vamos a ver algunos que tienen un determinado formato y que tienen nombres propios, estos problemas. El dilema de prisionero es uno de los más conocidos, ¿sí? Entonces, una generalización a N jugadores de este mismo problema se llama el pollution game, que son, por ejemplo, supongamos que hay N países, o supongamos que nosotros mismos, nosotros acá que estamos acá en clase, somos nuestros propios países, ¿sí? Hay, bueno, en este caso es que seremos 8 los que estamos acá. Podemos legalizar el control de la polución, bueno, en el caso de países sería del país, si no sería de nuestras casas, digamos. Supongamos controlar la polución tiene un costo de 3 para todos, o sea, tiene un 3 para mi país, ¿sí? Y para acá, y si usted, quien sea que controle, va a tener un 3 fijo. Ahora, cada país que no regule le añade un 1 al costo de todos, incluyéndose a sí mismo. Entonces, si yo tengo K países que no regulan, el costo de aquellos que no regulan es K, porque no tienen el costo de estar regulando, y el costo de aquellos que regulan es K también, pero más 3. Entonces, ¿qué sucede? Supónganse que todos se ponen a discutir y dicen, sí, vamos a regular, sí, Greta tiene razón, no hay que dejarle un mundo hecho mierda a nuestros hijos. Listo, todos nos comemos un costo de 3. ¿Cómo? Bueno, un costo de 3 no es tan grande. Ahora imagínense, viene el país, no sé, vamos a decir un país inventado, de estos grandes, que son los que toman decisiones importantes y que tienen mucha gente y que polucionan un montón, dicen, momentito, yo me estoy comiendo un gasto de 3 y el mundo no parece tan sucio. Bueno, yo podría no regular un carajo más y voy a tener un costo de 1. 1 es menos que 3. Y me ahorro 2 en platita más importante. Listo. Sí, obviamente acá estamos viendo que, o sea, tendremos que agregar, si quisiéramos ver la polución como un beneficio de alguna manera, tendría que estar modelado, lo que fuera. Acá estamos viendo nada más una cuestión de costos y que muchas veces los estados ven nada más platita. ¿Sí? Entonces, decimos, ok, tenemos ahora tenemos un costo de 1. Todo el resto se come 4. Jódanse. Ahora, ¿qué pasa? Otro país va a decir, che, un momento, yo estoy gastando 4 cuando podría estar gastando 2 si no regulara. ¿Sí? Entonces, bueno, va a dejar de regular y va a gastar 2. Y todo el resto va a empezar a tener un costo de 5. El 3 es fijo, más el 2, salvo el anterior, ¿no? Que tiene 2 también. Va a venir un tercero y va a decir lo mismo, que va a decir, yo me estoy comiendo un costo de 5 cuando podría estar comiéndome un costo de 3, que era lo mismo que se estaba comiendo antes, originalmente. Dice, bueno, pasa a 3 y todo el resto pasa a 6.
¿Qué pasa? Ahora de repente va a venir el cuarto país, va a hacer lo mismo y todos los que no regulan van a estar comiéndose un costo de 4, mientras el resto se come un costo de 7. Eventualmente todos van a pasarse a no regular y van a estar gastando K. Supongamos que hay N países, van a estar gastando N. N por no regular. Y van a estar gastando más que si todos regularan y se pusieran todos de acuerdo, ¿sí? Obviamente esto es si no hubiese una forma de acuerdo. Pero no hay ninguna razón para tener un acuerdo. ¿Por qué tendría que tener un acuerdo? Yo gasto menos y punto. El tema es que, bueno, esto converge a que gasto más. Necesariamente. Esto es estable. Lo otro no es estable porque eventualmente alguien se va a avivar. No hay ninguna razón para que no lo sea. ¿Sí? Ahora, podemos hablar por qué estas cosas a veces no suceden y por qué la gente no es pelotuda. Porque parece. O sea, en realidad no, esto no es pelotudo. Esto es lo correcto, dado esta circunstancia, en esta situación. El tema es que acá no estoy considerando tiempo, ni que esto tenga que ver en el largo plazo, ¿sí? Entonces, este es otro problema, lo que se llama tragedia de los comunes, donde comunes se hace referencia a un bien común, ¿sí? Yo tengo un recurso para compartir, por ejemplo, entre una computadora, por ejemplo, el ancho de banda, ¿sí? Yo tengo un ancho de banda de una red LAN, ¿sí? Supongamos que la capacidad del canal lo puedo modelar como 1 y es un número flotante. Si cada participante puede enviar X datos, ¿sí? Es una proporción de todo. Entonces, todos quieren tener una gran proporción de la red, pero cuanto más consumen, más lento es. Esto es algo que pasa en la realidad, ¿sí? Entonces el canal se deteriora más. Entonces, la ganancia, se modela que la ganancia del jugador Y es cuánto envía multiplicado por uno menos la sumatoria de cuánto se está usando el canal, ¿sí? O sea, si se usa todo el canal, eventualmente esto vale 0. ¿Sí? Entonces todos queremos usar lo máximo posible, pero al mismo tiempo, obviamente, lo que queremos es maximizar la ganancia al final del día. Entonces, ¿qué va a terminar sucediendo? La forma de modelar esto yo podría ver es, ok, centrémonos en el jugador Y, podría ser el jugador 0, ¿sí? Entonces, simplemente defino T como la suma de cuánto usa, no cuánto gana, cuánto usa todo el resto. Entonces, la ganancia de este jugador Y, por ejemplo, el jugador 0, sería X, que es cuánto usa el jugador Y, este es X su Y, por 1 menos T, que es todo el resto, más lo mío. ¿Sí? Es esta sumatoria acá. Entonces, si yo voy y derivo esta fórmula para definir, bueno, cuánto es el mejor X, ¿sí? Saco la derivada, obtengo el máximo, me va a quedar que es 1 menos T dividido 2. Entonces, 1 menos todo lo del resto dividido 2. Ahora, me centré en el jugador 0. Todos los demás van a pensar lo mismo. Entonces, todos van a hacer lo mismo. Entonces, eventualmente, como todos van a hacer lo mismo, el X subido, o sea, para todos los Is es 1 menos todo esto, dividido N más 1. Eventualmente va a terminar convergiendo a esto. ¿Sí? Entonces, esto termina siendo 1 sobre N más 1. Eso es cuánto vamos a terminar usando. ¿Sí? ¿Y cuánto termino? Entonces, la ganancia de cada uno es, resolviendo esto acá, es 1 sobre N más 1 al cuadrado. Entonces, la ganancia de todos es aproximadamente, o sea, esta es la ganancia total. La ganancia de todos es N veces esto, porque todos hacen lo mismo, es 1 sobre N. Ah, sí, obviamente es como más o menos 1 sobre N, ¿sí? Que es mucho menor que 1. O sea, fíjense que es 1 menos todo esto, es muchísimo menos que 1. Y cuantos más jugadores hay, menos terminamos ganando todos, nos está diciendo esto. ¿Por qué? Porque no sabemos coordinarnos, ¿sí? Obviamente, ¿qué sucede? Esto es lo que termina sucediendo y esto es algo que demuestra que sin reglas, bueno, si nos metemos dentro de lo que es el contexto social, el contexto político, el liberalismo suena muy lindo en los papeles, pero eventualmente la gente, como tiene, si va a decir, che, voy a ver solamente mi beneficio con toda esta situación, eventualmente terminamos perjudicándonos tal vez, ¿sí? Con esto no tampoco, o sea, uno podría decir, bueno, entonces tiene que venir alguien a decirte cuánto querés las cosas. No, tampoco es cierto. Lo que termina sucediendo, lo que hay en teoría de juegos, que es algo que no vamos a entrar mucho en detalle, ni hoy ni la clase que viene,
es algo que se llama diseño de mecanismos, que es, bueno, acá estamos analizando juegos que existen. En diseño de mecanismos lo que se hace es cómo podemos diseñar el juego de tal forma que tenga un resultado más o menos esperado. O sea, cómo podría yo agarrar y decidir, ok, tengo algo como esto, le pongo algunas condiciones extra para que, primero, la gente diga la verdad, para que la gente termine prefiriendo coordinar y eventualmente termine llegando a una mejor solución. Pero es como guiarlos un poquito, porque sabemos que pueden suceder estas singularidades, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué sucede esto, ¿sí? Entonces, otro tipo de juegos, los juegos que se llaman de coordinación, que no son colaborativos. Coordinación, porque significa, a mí me conviene coordinar con vos, por la razón que sea. Por ejemplo, uno de los, el juego típico que se menciona como juego de coordinación se llama Battle of the Sexes, que es un toque sexista en realidad, si uno lo piensa, pero más allá de eso yo voy a mencionar la definición. Alan y Bárbara quieren decidir en una salida. Alan le gusta más patinar sobre hielo y Bárbara le gusta más patinar con rollers. ¿Sí? Bueno, esto quiere patinar con rollers en los bosques de Palermo. El tema es este. Uno puede decir, bueno, que cada uno vaya a que se le cante. Sí, pero es medio un bodrio irte a patinar solo, tal vez. Entonces quieren hacerlo juntos. Entonces, ninguno quiere ir por su cuenta y quieren hacer una actividad juntos, ¿sí? Entonces, vamos a decir, ¿cuál es la ganancia? Alan tiene una pequeña preferencia por el hielo sobre los roles. O sea, si cada uno va por separado y va a va a la que le gusta, es como, bueno, tiene una pequeña ganancia. Si van a la contraria, tienen 0-0, que podría ser negativo en realidad. Y bueno, en el caso de que vayan los dos a patinar sobre hielo, obviamente Alan la pasa un poco mejor. Y si van con roller, Bárbara la pasa un poco mejor. No es que no les guste la otra actividad, prefieren la otra, pero prefieren hacer algo juntos. ¿Sí? Este es un caso. Otro tipo de juegos se llaman los puramente competitivos, que son aquellos que la suman, de que en cada lugar, en cada uno de estos lugares, la sumatoria de la ganancia para cada jugador siempre es la misma, es fija. O sea, en el caso, este no es un caso competitivo. Y en particular están los que estos suman 0, que se llaman juegos de suma 0. O sea, yo, por ejemplo, gano 5, el otro juega menos 5, o yo gano 5, otro menos 3 y otro menos 2. Entonces, eso es juego de suma 0. Está lleno de juegos de suma 0 en general. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo es Matching Pennies, que es, por ejemplo, Alan y Bárbara tienen que elegir un número. O sea, si Alan elige un número, Bárbara dice un número, lo dicen en voz alta al mismo tiempo. ¿Sí? Si Alan gana si ambos coinciden y Bárbara gana si ambos difieren. ¿Sí? Entonces acá, esto es un juego de suma 0 porque gana uno y pierde el otro. No es que puede suceder que ganen los dos. Y decimos 1 y menos 1 por decir algo. Otro ejemplo mucho más conocido es piedra, papel o tijera, ¿sí? Donde esto es juego de suma 0 porque incluso en los casos de empate no ganamos, seguimos. ¿Sí? Entonces, a partir de esto podemos decir que tenemos... primero, estamos viendo cosas que son lo que se llaman juegos simultáneos. Juegos simultáneos porque todos elegimos la estrategia al mismo tiempo y automáticamente tenemos la ganancia y punto. ¿Sí? Es muy literal esto con el piedra, papel o tijera, pero con nosotros también. ¿Sí? Supongamos que en el caso de decidir la salida, simplemente decimos, vamos a rollers, y el otro dice, vamos a patín sobre hielo, y lo decimos en el momento. ¿Sí? No hay charla, es como, bueno, si ya lo dijeron, ya lo dijeron. Entonces, cada jugador va a tener preferencias sobre las diferentes estrategias, ¿sí? Y bueno, se va a decir que un jugador prefiere débilmente a una estrategia S1 por una S2 si la prefiere o si le da lo mismo. O sea, tienen la misma ganancia en algún punto, ¿sí? Una estrategia dominante, o sea, por ejemplo, en el dilema del prisionero tenemos una única mejor solución. ¿Qué significa mejor solución? Es una estrategia que básicamente termina, o sea, confesar termina siendo siempre la mejor solución. ¿Sí? O sea, no depende de lo que decida Bárbara, a Alan le conviene confesar. Porque supongamos que Alan niega. Si Alan niega y Bárbara niega, a Alan de todas formas le conviene confesar, porque tiene mejor ganancia. Y si además Bárbara confiesa, además sale perdiendo por mucho más. Entonces, en cualquier caso, termina Alan conveniéndole que confesar. ¿Sí? Eso por un lado.
Y bueno, decimos que un juego tiene estrategias dominantes cuando para todos los jugadores no hay una mejor opción que jugar esa opción, ¿sí? Independientemente de lo que haga el resto. O sea, de vuelta, esto es indistinto. Alan, si se pone a pensar, es, bueno, no importa lo que haga ahora, a mí me conviene hacer esto, me conviene confesar. Sí, bueno, esta es la definición formal, si alguien lo ve en un libro al respecto, ¿sí? Y de vuelta, no necesariamente que la estrategia dominante significa que voy a tener mejor rendimiento para mí, porque obviamente esto se ve reflejado por las acciones de otra persona, ¿sí? Entonces, no necesariamente me va a dar la mejor ganancia. Entonces, en general no suelen haber estrategias dominantes. En lo que se llama diseño de mecanismos, lo que se suele hacer es definir juegos que generen estrategias dominantes para ciertas cosas. De esa forma, nada, nos aseguramos ciertos resultados. Nos aseguramos ciertos resultados no es me aseguro que gane X un juego. Lo que hago es, por ejemplo, un caso muy particular, no sé si, no creo que lo mencionamos mucho, pero algo que se llama subastas. Bueno, yo lo que quiero es que la gente me termine diciendo realmente cuánto cree que vale algo para ellos. Porque si ellos no fueran a decir la verdad, nunca me van a decir por demás, pero me podrían decir por de menos. Entonces, yo quiero generar un juego tal que a ellos les convenga decirme la verdad de cuánto creen que vale. Para ellos, obviamente, ¿sí? Es como yo estoy subastando algo y yo quiero generar algo, un juego donde digo, ok, vos o sea, decime la verdad, porque yo, yo quiero cobrarte lo máximo que pueda a vos. Entonces, bueno, hay mecanismos justamente para decidir esto. Hay otros mecanismos donde no, donde, bueno, incluso cuando no tengamos eso, podemos generarlo más, algo bastante potable. ¿Sí? Bueno, esto que dije, mecanismos, no estoy seguro de si lo vamos a ver, porque no recuerdo exactamente. Tuve que reducir muchísimo eso, porque, bueno, en realidad no tiene nada que ver con redes sociales. Pero bueno, ya que estábamos viendo teoría de juegos, lo metí. Entonces, otra definición. Está esto que se llama optimalidad de Pareto. No se suele usar tanto, pero para algunas cosas también de diseño de mecanismos también se usa. Que es básicamente una estrategia de Pareto dominante si para a n-1 le da igual o es mejor, como fuere, pero a uno por lo menos es mejor esa estrategia que otra. ¿Sí? Y una estrategia es Pareto óptima si ninguna la Pareto domina y Pareto mucho. ¿Sí? Importa, no nos vamos a meter mucho con esto. Hasta acá. En subastas de primer precio tenés estrategias dominantes, pero en segundo no. No, en las de segundo precio es que tenés una estrategia estrictamente dominante, que es decir la verdad. Esas, por ejemplo, en la de segundo precio y en la... Había otra que era equivalente, que ahora no me sale. En cambio, por ejemplo, la de primer precio o la holandesa, esas en realidad no tienen estrategia dominante. Porque uno podría decir, no, me la juego, me conviene seguir jugándomela y que siga bajando. ¿Holandesa es segundo precio? Creo que es primer precio. ¿Estamos seguros? Creo que sí, que la holandesa es el segundo, que es justamente el sistema donde pagas lo que el segundo que más ofertó. Entonces ahí, si vos decís la verdad, Sí, 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 de sí. fondo te queda la noción de que, bueno, ¿para qué voy a decir la verdad si alguien va a ofrecer menos y me va a Sí, cagar? sí, ese es el punto. Sí, las de segundo precio seguro, no me acuerdo exactamente, o sea, tendría que analizarlo de vuelta, pero la holandesa, si es equivalente a la de segundo precio, entonces tiene estrategia dominante seguro. Claro, en Eh, el primero sí tenés que decir la verdad porque no tiene sentido mentir, digamos. no, la de primero sí te conviene, porque vas a terminar, si gano, termino pagando lo que yo dije, y tal vez me conviene decir menos, para pagar menos. Pero ahí tenés que ir contra tu Porque puedes generarte utilidad. ganancia. En cambio, en la de segundo no tiene sentido mentir. Porque de todas formas yo no si gano, o sea, si yo digo realmente lo que cuánto vale para mí, si yo gano no pago eso, pago menos. Porque voy a pagar lo del segundo. Por eso no hay ninguna razón para mentir. O sea, está demostrado incluso. Después, A ver, cualquier, lo reviso, por eso, porque me estoy tocando al revés. después cualquier cosa lo charlamos, así no... Martín, te hago una pregunta. A mí no quedó claro lo de juego de suma cero. ¿Qué es cuando eh, el concepto ese no quedó claro? ¿Viste cada cuadradito? Si sumo todas las ganancias de todos, suman cero. ¿Sí? Está bien. Sí. Por ejemplo, jugamos un juego donde en todo resultado, por ejemplo, yo gano y todos pierden, y por ejemplo, yo gano
sea, yo hago una unidad y todos pierden. Bueno, ¿cuántos somos acá? Si mi presentación, ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, y ustedes pierden un séptimo. Entonces, ustedes tienen menos un séptimo, todos, y yo tengo un +1. En total, eso suma 0. Está bien, listo, perfecto. Por ejemplo, en juegos individuales se puede decir directamente eso y ya está. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de cómo es que terminamos en esas situaciones de mierda en algunos casos. Obviamente son casos entre particulares y no, pero justamente tienen un montón de estudios. Entonces, el dilema del prisionero, lo que nos terminaba pasando es que ambos confiesen, es el equilibrio, es esto de lo cual yo no puedo salir, porque ni a Alan ni a Bárbara les conviene, estando en ese estado, decir, che, me parece que en realidad mejor, o sea, imagínense, digo, estar en ese estado, me refiero a esas dos personas por separado en una habitación, están por hablar con, no sé, con los canas, con el inspector que los está cuestionando, y están por hacer la decisión de confieso o niego, y dicen, voy a confesar, un momento, tal vez no me conviene negar. No me conviene, están en un estado de equilibrio ahí. Cuando en realidad que ambos nieguen sería lo mejor, en realidad, por lo menos, donde mejor no es mejor para cada uno de los individuos, es mejor porque nosotros estamos viendo desde afuera, estamos viendo que para el conjunto sería mejor, lo cual nosotros, cada uno de esos no está viendo el conjunto. Si los dos tienen que ir en cana, yo, o sea, estoy en cana. Imagínense, Bárbara, la conocí hace 2 semanas, fuimos a hacer un robo a un banco, qué sé yo, porque pintó. No la voy a volver a ver nunca más en mi vida, no me importa, no tengo ningún tipo de vínculo. Esto para para que nos genere como, ay, mira, la traicionó. ¿Cómo? Yo confieso, me quedo 2 años nomás, bueno, y terminó quedándose 5. Perdón, Martí, en ese del juego de prisionero habías dicho que había una estrategia dominante, ¿no? Sí, en este caso, bueno, es Pero, una estrategia dominante porque siempre confesar es mejor que negar, independientemente de lo que haga la otra persona, siempre. pero si ambos niegan, Si ambos niegan, me conviene confesar. O sea, pongámosle que estamos en este estado. está bien, listo, entendí, perfecto. Sí, De vuelta, para nosotros es mejor, que lo estamos viendo desde afuera y estamos viendo toda esta sociedad en un conjunto, decimos, che, -3 más -3, -6, y esto es -10. Claro, pero lo quiero ver a ustedes teniendo que tomar esa decisión individualmente. No, sí, no, porque en el conjunto, esta sociedad, ¿quién carajo le importa a la sociedad? Yo quiero estar menos tiempo en cana. Y eso va a ser lo mismo que va a pensar el otro, así que yo confieso. Después, bueno, que nos comamos más tiempo por eso, porque en realidad tendría que tal vez, a ver como, che, nos conviene negar, nos quedamos mutis. Ahora, después es como, sí, coordinamos, nos sentamos. Me va a cagar y va a quedar acá. ¿Sí? Porque está perfecto. es un agente racional el otro, me va a cagar. Y además, y si no me caga, lo voy a cagar yo. Es eso. O sea, de vuelta, estos son decisiones de seres racionales. Tal vez viéndolo con personas suena medio choto, pero piénsenlo, no sé, entre empresas, que son entes más fríos, mercados, lo que fuere, países, ¿sí? O sea, relaciones. O sea, y un país cagó otro en relaciones internacionales, como, sí, no sé, o sea, lo estamos viendo ahora mismo, qué sé yo. Como, bueno, sí, pasa. Y son entes racionales que toman decisiones racionales, después que verso no se estén enchufando es otra cosa. Entonces, esto que pasa con las estrategias dominantes o estrictamente, o sea, por un lado están las dominantes y las estrictamente dominantes. Las dominantes son aquellas que son mejores o iguales. Las estrictamente dominantes son las que son siempre mejores. En el caso de es estrictamente dominante, es siempre mejor confesar que negar. Nunca es igual. Entonces, en general no sucede que los juegos tengan estrategias dominantes o estrictamente dominantes, por lo que suele convenir trabajar con otra noción y necesitamos algo que capture esta esencia de estabilidad que incluso se da en estos casos y también en otros, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos lo que se llama equilibrio de Nash, ¿sí? Esto por lo que Nash ganó el premio Nobel.
empecemos por lo que se llaman estrategias puras. O sea, una estrategia pura es aquella en la que estoy diciendo simplemente hago esto y punto. Después vamos a ver cuáles son las que no son puras, ¿sí? O sea, en equilibrio de Nash es este estado en el cual ningún jugador puede mejorar su utilidad con su accionar. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Yo soy Alan, estoy en este estado. ¿Puedo mejorarlo? No. O sea, puedo comerme más años de cana si quiero, pero no puedo mejorarlo. Si ahora 2 jugadores decidieran, che, nos movemos para acá, bueno, ahí sí podríamos mejorar. ¿Sí? Pero este es un estado en el cual ningún jugador, o sea, está viendo su situación, cómo va a jugar sus fichas, y no tiene nada para hacer. No puede hacer nada para mejorar la situación. ¿Sí? Entonces, esta es la definición formal. Si a alguien le cabe. Sí, bueno, este es Nash y este es un actor que hizo de Nash. Entonces, obviamente una estrategia dominante, o especialmente una estrategia dominante, especialmente una estrictamente dominante, ¿sí? O sea, una estrategia dominante siempre es equilibrio de Nash. ¿Sí? O sea, una situación en la cual cada uno toma acciones que por lo menos le convienen, y que pueden ser mejores o iguales que otras, bueno, eso va a ser un equilibrio de Nash. No necesariamente hay uno. O sea, pueden haber más de una estrategia dominante, porque pueden haber 2 que sean, que entre sí se den igual. Pero si hay una estrategia que es estrictamente dominante, como en el caso del dilema del prisionero, entonces sí o sí va a ser el único equilibrio de Nash. O sea, puede haber más de uno en general, y va a haber más de uno en general. Pero bueno, cuando hay una estrategia estrictamente dominante, ese va a ser el único equilibrio de Nash. Por ejemplo, en Battle of the Sexes, ¿qué sucede? Los equilibrios terminan siendo este y este de acá. O sea, básicamente, coordinar, ya después no conviene. Estamos yendo, no sé, a patinar sobre hielo, y a Bárbara no le conviene decir, bueno, estamos yendo y a la mitad me voy a patinar sobre roller, porque va a terminar ganando menos. Al final del día, lo que quería Bárbara, por sobre todo, era coordinar con Alan, ¿sí? Y lo mismo sucede acá. Estos dos son, o sea, no hay ninguna estrategia que sea dominante, ninguna de las estrategias lo es para nada, porque al final del día, o sea, no es que siempre me conviene elegir hielo, porque no es cierto. ¿Sí? Justo en un problema de coordinación sucede que no va a haber un equilibrio de Nash de estrategias puras. ¿Sí? Entonces, perdón, sí va a haber, pero no va a haber una estrategia dominante. No va a haber una estrategia que nunca sea dominante. Entonces, estas son las 2 equilibrios de Nash de estrategias puras, ¿sí? Lo que no va a haber es una estrategia dominante. Entonces, mejor respuesta es, dadas las acciones de los demás, yo hacer lo mejor que puedo. O sea, la acción que yo elijo tomar es la mejor que puedo tomar para maximizar mis ganancias. Lo cual tiene sentido y es lo que en general hace la gente. Entonces decimos que un juego de Nash admite equilibrio de Nash, de estrategias puras, cuando todos los jugadores están jugando su mejor respuesta ante esa situación. ¿Sí? ¿Eso significa que siempre hay un equilibrio de Nash de estrategias puras? No. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a jugar un pequeño juego. Un concurso de belleza de Keynes se llama. ¿Sí? Cada jugador elige un número de entre 1 y 100. ¿Sí? O sea, acá ustedes eligen un número entre 1 y 100. Podría ser lo más chico ya que somos menos, pero bueno, vamos a elegir un número entre 1 y 100. ¿Sí? El jugador que se acerque más a 2/3 del promedio de lo que elijan todos ustedes, gana el premio. No sé qué va. No hay ningún premio. Si esto fuera presencial, no se les daría un bonobón. Los demás no ganan nada. En caso de empate, se resuelve al azar. Y bueno, la pregunta es, ¿qué ganan los demás? Porque fíjense que lo que ustedes tienen que elegir no es... no escriban nada por el chat. En caso, bueno, quién gana también depende, no depende no es que yo juego contra mí mismo, porque depende de lo que digan todos los demás, ¿sí? Entonces vamos a jugarlo. Yo acá me armé por un pedorrito. Un momentito, aquí, copiar. Complétenlo ahora en 2 segundos. O sea, de vuelta, ustedes tienen que elegir un número entre el 1 y el 100 y tienen que
el que se acerque más al 2/3 del promedio del resto, o sea, del promedio en total, gana el premio. ¿Qué elegirían ustedes? Ahora vamos a analizar qué es lo que terminó dando, les muestro incluso. Bueno, creo que algunos incluso te estuvieron haciendo cuentas. Voy a mostrarlo por acá. Justo esta clase, otras clases hemos tenido más quórum, justo esta no sé qué parcial habrá mañana. Bueno, a mostrar 75, vamos a hacer 75 más 40 más 50 más 80 más 33. Todo esto dividido 5. 55,6. Que está más cerca sería Javi, que ganó. Porque, no sé, 50. Ok. Vamos a jugarlo otra vez. Vayan de vuelta, pero espérenme un segundo nada más que voy a limpiar los resultados. Respuesta, un segundito, borro. Listo. Váyanle de vuelta. A ver, que de vuelta, tienen que elegir. A ver. Vamos a notar. Vamos lo siguiente. Los números ahora son un poco más chicos, me parece, si no me equivoco. 25 más 63 más 25 más 60. Bueno, un 60 ahí. Más 40. Más 40. Efectivamente, los números fueron más chicos. Dividido 5. 46,5. O sea que ahora ganó Jonathan, que dio 45. Perdón, dividido 5, acá saqué el promedio y esto es por 2/3. Perdón, antes que no ganó Javi. 31. O sea que ganó Francisco, que eligió 25. Y en el caso anterior seguramente no había ganado Javi, porque saqué el promedio, no saqué el 2/3 del promedio. ¿Sí? O sea, fíjense que ganó el que puso el número más chico y seguramente antes habría pasado exactamente lo mismo si me hubiese hecho por 2/3. ¿Qué sucede? O sea, si uno piensa, bueno, ok, yo tengo que elegir 2/3 del promedio, donde tengo que pegar el promedio, tengo que pegar más abajo que el promedio. Pero el resto va a pensar lo mismo, entonces también va a pegarle más abajo. Entonces el resto va a pensar lo mismo. Eventualmente esto converge a que todos elijan uno. O sea, si esto lo jugáramos un par de veces más, o sea, los números seguirían bajando. Ya habían bajado, bueno, seguirían bajando. ¿Sí? Entonces, los valores usuales que por lo menos inicialmente aparecen son 67, que apareció 66 o 67, que es 2/3 de 100, 33, que es 2/3 de 50, que es la mitad, 22 o 23 creo que había aparecido apareció 25, es 2/3 de 33, ¿sí? Y 1. Entonces la pregunta es, ¿puede jugarse una versión no estable? Sí, o sea, eventualmente se jugó, pero si lo siguiéramos jugando, esto va a converger al equilibrio. O sea, ya vimos que la tendencia era que los números iban bajando, no lo vamos a jugar más veces porque no tiene sentido. Pero las otras opciones no son estables, porque si les diera más tiempo para pensar, si tuvieran que jugar seguita por esto, lo habrían pensado un poquito más y probablemente habrían tirado un número muchísimo más bajo. Porque de vuelta, tirar 67, tirar 33, termina siendo al final del día una versión un poco simplista. Si yo de repente me pongo a pensar, pero ¿qué es lo que va a elegir el otro? Obviamente acá que no tenían nada para ganarse per se, no sé si tenía mucho sentido, pero
pero en general, si no, esto es lo que termina sucediendo, ¿sí? Entonces, esto también termina sucediendo muchas veces en, bueno, anotarse en materias. Por ejemplo, se nos acaban los cupos de los cursos en los que queremos anotarnos. Algo que suele hacer mucha gente es, espero a que se acaben todos los cupos para quedar condicional y tengo más chance de quedar en el que yo quería, porque tal vez desde el departamento no aceptan ningún cambio de curso. Entonces, tal vez me conviene, bueno, nada, me la juego o elijo el menos malo de los que quedan, ¿sí? O sea, también hay otra forma de verlo, ¿sí? Entonces, supongamos que yo me anoto a todas las materias que voy a cursar, pero hay gente que se anota por si acaso. Y entonces quedo como condicional, no me toman, ese tipo de cosas. Como el accionar de otra gente me hace necesariamente tener que tomar tal vez decisiones chotas. Si las reglas del juego son así, si las reglas del juego son no tomo cambios de curso, pero el condicional puede terminar en el curso que quiera, eso termina favoreciendo la especulación de prefiero quedar como condicional. Por eso nosotros en Algoritmos 2, salvo que no nos quede otra, en general decimos aceptemos cambios de curso y que den lo mismo que los condicionales para no fomentar la especulación. Un segundito, ahí leo. Ahí ya. ¿Por qué terminé ahí? Bueno, sí, de osear al CIU es, bueno, pero eso, si ya te quedaste sin cupos, te quedaste sin cupos. Te hablan de DOS al CIU, a menos que hagas reiniciar las inscripciones. Pero te vas a volver a quedar salvo que alguien se duerma. Así que bueno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una situación. ¿Cuáles son el equilibrio de Nash de estrategias puras en este caso? ¿Cuál sería un caso de una estrategia de Nash? Perdón, de un equilibrio de Nash. O sea, ¿dónde vemos un equilibrio en este caso? Para hacer la corda y no quedarnos demasiado acá. Si yo estoy acá, supongamos que estamos por elegir el mismo número, me doy cuenta, no, Bárbara va a decir 1 y yo voy a decir 1, buenísimo. Y Bárbara dice, no, momento, voy a cambiar al 2. Dice, Alan, bueno, cambia el 2. Bárbara dice, cambia el 1. Bueno, o sea, mentalmente, si dijéramos, supóngase que estamos en las mentes de Alan y Bárbara y dicen, yo quiero ganar. Ok, voy a elegir el 1. No, momento, Alan va a saber que yo elijo el 1, entonces voy a elegir el 2. No, momento, Alan va a saber que yo voy a haber pensado que tenía que cambiar el número, entonces va a elegir el 2. Entonces yo voy a elegir el 1. No, pará, Alan también va a pensar en esto y se va a dar cuenta y va a elegir el 1. Entonces yo voy a elegir el 2. Bueno, y así. Entonces no hay equilibrio, nos quedamos acá. Entonces Alan y Bárbara terminan entrando en convulsiones así y después no dicen ni 1 ni 2 y el juego nunca se jugó. Ahora vamos a ver cómo se resuelve eso, ¿sí? Entonces hay algo que se llaman estrategias mixtas. O sea, en vez de decir yo voy a jugar el 1 o voy a jugar el 2, lo que voy a hacer es decir, voy a jugar el 1 con una determinada probabilidad y voy a jugar el 2 con otra probabilidad, ¿sí? Entonces, una estrategia mixta, una estrategia mixta es eso, es definir, ok, yo voy a hacer, cada acción la voy a hacer con distintas probabilidades, ¿sí? Ahora, una estrategia mixta es equilibrio de Nash. Si nadie puede mejorar la utilidad, incluyendo las probabilidades. O sea, yo en vez de tener una ganancia dicha y hecha, lo que voy a hacer es tener una ganancia estimada. Entonces yo lo que voy a querer hacer es mejorar o optimizar la ganancia estimada. ¿Sí? Entonces, en este caso, la ganancia estimada, o sea, va a terminar sucediendo, si hacemos las cuentas un poquito, qué sé yo, después explico cómo se hacen las cuentas, lo que va a terminar sucediendo, que espero que más o menos esto sea intuitivo, que el equilibrio se termine dando con Alan y Bárbara eligiendo entre 1 y 2 con probabilidad 0,5. Y la ganancia estimada va a ser 0 de ambos. ¿Sí? Porque es, bueno, si justo los dos le pegamos al mismo, uno va a ganar 1 y el otro va a perder, y si no va a ser al revés, entonces la ganancia estimada termina siendo 0. Porque las probabilidades son 0,5 en ambos casos. ¿Sí?
O sea, termina siendo, la ganancia de Alan es la ganancia de Alan si elige 1 por la ganancia de Bárbara si elige 1, por, bueno, cuánto gana Alan porque ambos elijan 1, más la ganancia de Alan más la probabilidad de que Alan elija 1 por la probabilidad de que Bárbara elija 2, por la ganancia de que Alan elija 1 y Bárbara elija 2 para Alan, ¿sí? Y así, para todo, y eso va a terminar dando 0, porque estas probabilidades vamos a terminar diciendo que son 0,5. Eso va a ser lo mejor que vamos a poder hacer, ¿sí? Incluso en el caso de, o sea, como acá son todos los numeritos iguales, va a ser medio evidente. Si no, bueno, en el peor de los casos vamos a tener P y 1 menos P, y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, derivar y quedarnos con la máxima, ¿sí? Entonces, esto va a terminar siendo, bueno, la utilidad va a terminar siendo, bueno, sumar la ganancia dado que todas las otras probabilidades, ¿sí? Entonces, el soporte, lo que se llama soporte en una estrategia mixta son básicamente todas las acciones que tienen probabilidad distinto de 0 dentro de esa estrategia. Nada, eso es un término que se usa mucho, soporte, ¿sí? Entonces, todo lo que se dijo antes de mejor respuesta y equilibrio Nash sigue valiendo. Ahora, obviamente, cuando decimos mejor respuesta, es una mejor respuesta que incluya probabilidades. ¿Sí? Bueno, este es el teorema de Nash con el cual el tipo se ganó el premio Nobel de Economía, que es que todo juego con una cantidad finita de jugadores y una cantidad finita de estrategias tiene al menos un equilibrio de Nash de estrategias mixtas, por lo menos. Y recordemos, que exista ese equilibrio no es una boludez, o sea, eso significa que eventualmente todo juego que tenga estas características va a terminar en un equilibrio. Aunque tenga un equilibrio donde se estén jugando cosas de forma azarosa, van a terminar en un equilibrio. Eso significa que si yo voy a cualquier situación donde yo veo que la cantidad de jugadores es finita y donde la cantidad de estrategias que se pueden llegar a tomar son finitas, entonces necesariamente yo dejo esa situación en el tiempo y esto va a terminar cayendo en un equilibrio. Y eso obviamente eso tiene muchas connotaciones que se han salido especialmente en economía. La computación ha nacido como un poco más todo lo que se ha hecho en computación relacionado a teoría de juegos ha nacido un poco después, entonces no fue tan wow, porque ya partimos de conocer esto. Pero bueno, hay un montón de cosas relacionadas a teoría de juegos y todos conceptos de equilibrio y todo lo demás en sistemas distribuidos. Ahí es donde tenemos los distintos agentes. No estamos hablando de sistema distribuido como tengo un servidor y un cliente, y el cliente quiere hacerle boludeces. Estoy hablando de, por ejemplo, un problema típico que es conocido en el sistema distribuido, que es el problema de los bizantinos, ¿sí? Que es, tenemos una serie de generales que quieren atacar un lugar y uno dice, bueno, atacamos. Y eso le llega, se lo manda por mensajero a los restos de los generales, digamos, que están por atacar. Pero yo no sé si, o sea, yo sé que si yo ataco yo solo, me la van a invocar. Yo como sé que al resto le llegó. Necesito que me manden una CK. Ok, supónganse que estoy del lado del otro general que dice, ok, lo recibí, le mando la CK. Ok, ¿cómo sé que el otro recibió la CK y que por ende se va a mandar? Necesito que él me mande también una CK de la CK. Bueno, eso es un problema en sistemas distribuidos justamente, que se suele dar y como yo no sé si el otro realmente, como no sé si qué recibió o no, porque problemas de red, bueno, si se mandan o no. Nada, para mí es súper interesante. En algún momento pensé, cuando estaba haciendo trabajo profesional o tesis, pensé en hacer algo al respecto. Nada, no tuve mucha ayuda para esto, entonces pues me mandé por otras cosas, pero nada, y obviamente es bastante más teórico en algún punto. ¿Sí? Entonces, juego de coordinación, por ejemplo, en este caso lo simplifiqué en numeritos. Obviamente también vamos a tener un 0,50, 0,50, ¿sí? Porque tenemos los numeritos, son todos iguales, acá hay 0,0. O sea, es 0,50 porque es obvio que no puede ser otra cosa, porque sería otra cosa, ¿sí? Acá, en este caso, ¿hay alguna estrategia mixta? O sea, no pura. Digo, aclaro esto de no pura porque uno podría decir que las estrategias puras son estrategias mixtas donde tenemos un set de acciones, o sea, una estrategia,
todas con probabilidad 1 y todo el resto con probabilidad 0. Así que, o sea, el soporte está para todo, está con una sola acción. No tiene mucho sentido. Así que si bien para la teoría eso es como toda estrategia pura es una estrategia mixta, voy a sacarla porque no tiene sentido. Entonces, ¿hay una estrategia mixta que sea equilibrio Nash? La respuesta es que no, porque justamente no existe ningún caso en el cual, de vuelta, como esta estrategia, confesar, es estrictamente dominante por sobre niega, no hay ninguna razón por la cual me convendría, bueno, y cada tanto me la juego por negar. No, siempre te conviene confesar. Entonces, eventualmente, si hacemos que esas probabilidades terminen convergiendo, va a ser que la probabilidad de negar es 0. ¿Sí? Ahora, este es un caso para definir, bueno, no todos los juegos tienen equilibrio de Nash, porque no todos los juegos cumplen con las dos condiciones que necesitan. Una es jugadores finitos y la otra es estrategias finitas. Esto es un caso, esto es un juego muy básico para mostrar un juego que no tiene equilibrio de Nash, que tenemos 2 vendedores y 3 compradores, donde comprador A y el comprador C tienen, o sea, el vendedor 1 y 2 tienen monopolio sobre A y C, o sea que no importa a qué precio pongan su producto, siempre que no sea mayor que 1, siempre A y C lo van a comprar, pero B siempre compra el mejor postor. Entonces, ¿por qué digo que no hay equilibrio? Porque podríamos decir, bueno, ok, supongamos que ambos ponen a precio 1. Bueno, A y C van a comprar de este, pero B puede elegir al azar. Supongamos que el vendedor 2 dice, un momento, yo quiero ganar más platita. Entonces, en vez de ponerlo a 1, lo pongo a 0,999999. Entonces el comprador dice, opa, qué ganga. Y va y compra del vendedor 2. El vendedor 1 dice, un momento, yo lo puedo poner a 0,999998. Dice, joder, qué bueno, los precios, esta deflación sí se puede ver. Entonces va y se lo compra el vendedor 1. Sí, este es como el sueño mojado de los amantes del libre mercado y todo. Bueno, yo soy bastante liberal, pero este tipo de cosas, obviamente, esto obviamente hace tender a que el precio termine yéndose cada vez más a 0. Sí, que sería lo ideal, es como los compradores diciendo, miren, tengo un montón de poder. ¿Qué termina sucediendo? Obviamente empiezan a bajar mucho el precio, o en algún momento les va a convenir subirlo para ganar de vuelta mucho más unidad por AIC, pero vemos cómo las estrategias son infinitas, porque yo puedo poner, en la vida real no, porque no puedo, o sea, no tengo toda la granularidad que nos dan los números reales, pero por lo menos a nivel teórico tenemos esto, ¿sí? Entonces, acá como puedo poner cualquier número real, vamos a seguir bajando. Y puedo bajar infinitamente. Y como tengo la cantidad de estrategias son infinitas, no hay equilibrio. ¿Sí? Entonces. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo miércoles hago para calcular estas probabilidades? Sí, lo voy a hacer rapidísimo porque no es algo que vamos de vuelta. No tiene nada que ver esto con redes sociales, pero bueno, ya que estamos. Entonces, la verdad es que si el soporte es, o sea, estas estrategias que tienen probabilidad distinta que eso es algo que podemos determinar, entonces se hace mucho más fácil. En este caso es medio obvio porque tenemos solo 2 acciones posibles. Entonces, lo que vamos a hacer es, supongamos que Bárbara va a elegir hielo con probabilidad P y rollers con probabilidad 1 menos P, ¿sí? Entonces, como estoy en el equilibrio, a Alan tiene que darle lo mismo, lo que elija. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en el equilibrio. Alan no puede cambiar nada. Si más en un juego de coordinación, ¿no? O sea, Alan no puede mejorar nada con su accionar. Porque estamos en el equilibrio. Si Alan pudiera mejorar, es como me lo mejoro. Y no vimos en Disney. ¿Sí? Entonces, Alan no lo puede mejorar. Como no puede mejorarlo, lo que vamos a decir es, ok, bueno, ¿cuál es la ganancia de Alan por elegir hielo, dado que Bárbara elige con probabilidad P y 1 menos P? Eso tiene que ser igual a la ganancia de si Alan elige rollers, dado que Bárbara elige también con P y 1 menos P. Entonces, eso termina siendo, en el caso de... bueno, ¿qué pasa si sale que Bárbara eligió efectivamente
hielo, o sea, 6 por P, porque Bárbara elige con probabilidad P, hielo. Entonces, 6 veces P, más 1 por 1 menos P, porque es la probabilidad de que Bárbara elija rollers, ¿sí? Entonces, esa es la ganancia, es 6 veces P más 1 por 1 menos P. Eso tiene que ser igual a, bueno, che, ¿qué pasa si elegí rollers? Entonces, si Alan elige rollers, es la ganancia de Alan 0 por P, ¿sí? Más 5 veces 1 menos P. Tiene que ser exactamente lo mismo. Bueno, a partir de esta ecuación que tenemos, es una ecuación de primer grado, no es muy complicada, termina dando que P es 2 quintos, es 0,4, ¿sí? Nada, es despejar variables y ya está. Si hacemos lo mismo para Alan, en donde, o sea, hacemos lo mismo, decimos que Alan elige con probabilidad Q, hielo y 1 menos Q, rollers, se hace exactamente el mismo planteo, perdón, y terminamos llegando a que, bueno, Q vale, si no me equivoco, 2, ¿cuánto es? Perdón. Bueno, vamos a terminar llegando a que es 0,6, y bueno, vamos a tener que Alan va a elegir con probabilidad 0,6 hielo, y Bárbara va a elegir con probabilidad 0,4 hielo. De vuelta, son probabilidades. Le pueden pifiar, pueden terminar acá. Pero bueno, estadísticamente no deberían. ¿Sí? Estadísticamente, probabilísticamente no deberían. ¿Sí? Entonces, vamos a poner este otro juego. Cruzar la calle, que es algo que se llama equilibrio correlacionado. Porque, ¿qué tenemos? Supongamos que Alan, estamos cruzando la calle con autos. O sea, Alan está manejando, Bárbara está manejando, llegan a un cruce. Tienen dos opciones. Los dos se mandan, pumba, se dan la pera contra el pavimento eventualmente. ¿Sí? Bueno, supongamos que eso lo dibujamos como menos 10. Que uno para y el otro cruce es como, bueno, uno es como, bueno, me quedo esperando un segundito, el otro cruce. Que los dos paren es frustrante, porque es como, dale, pasá. No, pasá. Entonces es como, pierden tiempo, no está pasando nada, ¿sí? Entonces, primero, ¿cuáles son los equilibrios? En este caso, tenemos 3, ¿sí? El primero tenemos los dos equilibrios puros, que son uno para y el otro avanza, ¿sí? Y después tenemos un equilibrio mixto, que es o sea, me mando con probabilidad 1 sobre 11, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, con probabilidad 1 sobre 11. Con probabilidad 1 sobre 11 yo me mando. La chance de que no la peguemos, pero no, o sea, obviamente como esto es simétrico, los dos van a hacer lo mismo, 1 sobre 11 los dos. Bueno, 1 sobre 11 cuadrado va a ser la probabilidad de que nos la demos los dos juntos. Pero bueno, de vuelta, es mucho más grande la probabilidad de que los dos terminemos esperando, ¿no? De vuelta, porque estoy definiendo a esto como menos 10. Si lo definía como menos 100, serían 1 sobre 101, seguramente. Esto para mencionar. Ahora, está esto que se llama equilibrio correlacionado, que es que venga un ente externo y me elija de una forma pseudo azarosa un set de acciones, o sea, que me sugiera, que venga alguien y me sugiera lo que debo hacer. Por ejemplo, llamémoslo semáforo, ¿sí? Entonces es una recomendación aleatoria de acciones a los jugadores, tal que ninguno quiera desviarse, o sea, tiene que ser un equilibrio Nash, porque si yo te sugiero, che, crucen los dos, dale, crucen, es como, bueno, no me voy a mover, me voy a desviar de ese equilibrio que me estás planteando, porque no es un equilibrio. Entonces, lo que me tiene que sugerir este ente externo, que funciona de forma pseudo aleatoria, es un equilibrio. Que bueno, es lo que termina siendo el semáforo. Dice, vos cruzás, vos no. Porque bueno, si lo que vas, imagínense que el semáforo diga, bueno, tirate una moneda con probabilidad 1 sobre 11, bueno, y si sale cara, mandate. Primero que ahí tendríamos que reevaluar si es correcto que para todas las personas esto valga menos 10 y esto valga menos 1 nomás, y qué sé yo. Tal vez deberíamos hacerlo un poquito más grande la diferencia. Pero bueno, probablemente para la gran mayoría sea más grande. Por eso es mucho más fácil jugárnosla por esto, que en vez de tirarte una moneda ahí en el medio manejando. ¿Sí? Esto lo menciono porque, bueno, es otra forma en la cual en los juegos se llegan a soluciones un poco más razonables.
Entonces, datazos, así, para tirar, ya que estamos. ¿Cuál es la complejidad de calcular el equilibrio de Nash? Bueno, está en una clase de complejidad muy rara, que se llama PPAD, que es una donde, bueno, tenemos FNP, que es una subclase de problemas NP, tenemos TFNP, que es una subclase de eso, que tienen solución garantizada, y después PPAD, que es una subclase, bueno, esto. Si les interesa algo de esto, hay un video que encontré al respecto, y si no, bueno, en el capítulo 2 del libro también está demostrado, no sé, del libro, no, de este libro, no del Source Crowd and Network, sino el de Algorithmic Game Theory. Entonces, ¿cómo podemos obtener el algoritmo algorítmicamente? En general, bueno, para 2 jugadores no es tan difícil. Por ejemplo, si es un juego de suma 0, se puede resolver fácil con programación lineal, ¿sí? Entonces, se termina definiendo de esta forma. Sí, eso en el caso de juegos de suma 0 se suele resolver de esta forma. En otros casos, lo que se suele hacer es simplificar, por ejemplo, agarrando estrategias que dominen a otras, entonces vamos simplificando las dimensiones del problema, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esa flechita que desde el cuatrimestre pasado que no la actualicé. Entonces, yo, por ejemplo, encuentro que segundito, la acción, la estrategia F, o sea, F con A, F con B, F con C, es siempre mejor que la E con A, E con B, E con C. Entonces, F domina estrictamente a E, entonces la pongo, chau, E. Ahora que eliminé a E, sucede que, ¿cuál es A? No. ¿Quién domina? Perdón, sí, ahí está. A domina a C. Cosa que acá no pasaba. Tengo 3, 2, 4 y acá tengo 2, 5, 3. O sea, este 5 no me permitía separarla. Pero ahora que ya saqué E, puedo simplificarlo. Y acá me queda un juego muchísimo más simple de resolver, ¿sí? Incluso acá podemos ver que, por ejemplo, este es un equilibrio y creo que este es un equilibrio también. A ver, supongamos, yo estoy parado acá, 3, 4, a Alan no le conviene moverse para acá, y a Bárbara tampoco. Este es un equilibrio, este no es, esto a Alan le conviene moverse para arriba, y acá a Bárbara le da lo mismo. Este podemos decir que es un equilibrio Nash, si bien a Bárbara le da lo mismo. ¿Sí? Si la utilidad, bueno, fuera 1, 3, esto daría diferente, no importa. Bueno, hay otro algoritmo que se llama de Lemke-Houghton, que es un quilombo, porque para poder definir este algoritmo, primero tenemos que definir toda una definición geométrica de un espacio de soluciones, que ahora ya ni me acuerdo cómo era. En un momento lo estudié para poder agregarlo acá y dije, bueno, tenemos librerías que lo hacen, ya está. Porque, o sea, ya llegar antes de definir este algoritmo, teníamos que definir un montón de otras cosas que dije, no, ni en pedo, nos vimos en Disney. Así que bueno, hay una librería que se llama NashPy que ya lo tiene implementado. Buenísimo. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer es, che, ¿todos los juegos encajan en teoría de juegos? Y no absolutamente todos. Hay un ejemplo. Hay un juego que se creó para que no maché con teoría de juegos. No sé si alguien lo conoce. Puedo dar 2 pistas. La primera es que todos están jugando ese juego en este momento. Y la segunda es que todos acaban de perder. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el juego es un juego que no entra dentro de lo que es teoría de juegos. Y literalmente se creó para eso. O sea, el que lo creó, el que lo definió, dijo, che, yo quiero un juego que no pueda estar dentro de lo que es teoría de juegos. Y bueno, acá lo tienen. Es un juego donde todo el mundo está jugando. Y bueno, más allá de las definiciones, o sea, más allá de que acabamos de perder todos, lo peor es que me acordé como 4 veces durante la clase que iba a decir esto y perdí como 4 veces. Lo importante es que, bueno, más allá de cuándo es que se gana y todas esas definiciones que no vienen acá, sí, perdón para aquellos que hace mucho que no perdían.
Pero bueno, pasó. Yo hace muchísimo que no perdí hasta que abrí las diapositivas de esto ayer. Así que bueno, vamos a agregarle un poquito más de cosas. Sí, acá esta clase voy a terminar chivando. Agreguémosle el concepto de tiempo, porque hay algunas cosas donde dijimos, che, estos son unos forros, qué sé yo, porque no se dan cuenta que se perjudican. En realidad no se estaban perjudicando. Hay conceptos que no estábamos agregándole para que en realidad nuestra concepción tuviera sentido. A nivel, che, yo juego una vez, qué sé yo, listo, ya está, se terminó la situación. ¿Sí? Entonces, primero, veamos estos juegos simultáneos. O sea, juegos simultáneos es básicamente donde el tiempo es irrelevante, no hay ninguna información sobre el tiempo, y podemos considerar que las decisiones se toman completamente al mismo tiempo. ¿Sí? Como dijimos, por ejemplo, en esto del problema en el dilema del prisionero, donde puede ser que no se estén tomando al mismo tiempo, pero es irrelevante. O sea, ya sea que primero cuestionan a uno y después cuestionan a otro, no es relevante. ¿Sí? Entonces, en otros casos, las decisiones deben ser explícitamente en simultáneo. ¿Sí? Ahora, hay casos donde sí importa el tiempo. Por ejemplo, un juego de mesa, es muy común que primero le toque a uno y después le toque a otro. ¿Sí? Entonces, vamos a tener juegos oportunos, o sea, donde hay tiempo, donde vamos a usar en general la forma extensiva, donde nos va a ir mostrando justamente el paso del tiempo, donde vamos a tener dos variantes, de información perfecta y de información imperfecta. Juegos de información perfecta es donde yo tengo toda la información sobre absolutamente todo lo que pasó. Obviamente yo no tengo la información de lo que está pensando el otro jugador y cuáles van a ser qué es lo que cree que es lo mejor, pero yo sí tengo muy en claro qué cosa pasó en el juego. O sea, yo sé muy claramente en qué estado de juego estoy. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a plantear el siguiente juego. ¿Sí? Alan recibe $2. Originalmente era 2 pesos, pero se me devaluó mucho la moneda desde el año pasado, así que lo pasamos a dólares. Entonces recibe $2 y tienen que repartirlo. ¿Sí? Alan y Bárbara reciben $2, tienen que repartirlo. Supongamos en números enteros, porque Alan recibió 2 monedas de $1. No. Entonces, supongamos Bárbara decide una proporción. La proporción puede ser yo me quedo con los 2, vos con ninguno, yo me quedo con 1, vos con 1, o yo me quedo con ninguno y vos con 2. ¿Sí? Para hacerlo simple. Lo podríamos hacer en el flotante, pero no vale la pena. Entonces, Bárbara tiene 3 estrategias posibles, porque tiene esas 3 cosas. O te doy 1, hago 1 y 1, 2 y 0, 0 y 2. ¿Sí? Alan, ¿cuántas estrategias posibles tiene? Es una pregunta muy mala leche la que estoy haciendo, ¿eh? Les tiro números posibles. 2, 3, 6, 8, 10. 10 es medio falopa, pero bueno. Tienen un número. Alguien que tire un número, no importa. Ok, Francisco dice 6. 6 es lo primero que pienso yo al ver esto. Es como, dale, chabón, tenés 6. Es como, depende en qué punto está, tengo 2 opciones. Y la respuesta es no. O sea, son 6 opciones las que tiene. Pero las estrategias que tiene son las combinaciones. O sea, terminan siendo 8. ¿Por qué son 8? Porque son 2 por 2 por 2. Lo voy a poner de una manera. Porque así parecen como, che, no tiene sentido. La forma de verlo para que se entienda por qué son 8, por qué se multiplican, no se suman, es la siguiente. O sea, estos son, porque en cada nodo tiene 2 opciones. Entonces, 2 por 2 por 2. ¿Sí? No es que aparecieron 2 más de la nada. Lo que sucede es lo siguiente. Supónganse que Alan y Bárbara están jugando. Bárbara está decidiendo. Es como, estoy pensando acá. Y pasa Grace por el fondo. Y Alan está hace 10 horas viendo cómo Bárbara termina tomando una decisión y se está meando. Dice, ok, me tengo que ir al baño. Pero Grace después seguramente va a querer cagarme. Bárbara. Entonces le dice, Grace, vení un segundito. Mira, yo te voy a explicar. Bárbara está por hacer esto, bla, 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 bla. Ok. Si Bárbara, o sea, básicamente Alan le va a tener que explicar a Grace cómo jugar. Si Bárbara elige esto, elegís con tal, por ejemplo, para hacerlo mixto. Elegís con tal probabilidad sí, elegís con tal probabilidad no. Ahí tenemos 2 estrategias. Si Bárbara
¿sí? O sea, estamos teniendo, si Bárbara elige esto, o sea, por eso se está multiplicando, ¿sí? Entonces, es en función de cómo esté jugando Bárbara, o sea, tenemos la opción. Tenemos que decir, si Bárbara elige, elige 2 y 0, o sea, se queda con 2 y 0, vos tenés que decir, ok, que sí, no sé, que sí. Si Bárbara te dice que 1 y 1, decís que sí. Si Bárbara te dice 0 y 2, decís que no. Eso es una estrategia posible. O sea, te estoy dando, en función de si Bárbara dice 1, esto y lo otro, te estoy dando las acciones para cada una de las ramas. O sea, ahí una opción, pero podría haber elegido otra. Entonces, para cada nodo tengo que decirte, che, para cada una de estas, depende en qué nodo estés, tenés que tomar esta otra decisión. Por eso son 8. Porque es, si Bárbara llega a este nodo, tenés que tomar esto. Si Bárbara llega a este nodo, tengo... Entonces, todas las combinaciones diferentes que yo le podría decir a Grace para jugar son 8, porque son 2 por 2 por 2. Ya sé que es medio complicado esto, pero bueno, es lo que termina pasando. Entonces, este es otro ejemplo donde el jugador 1 tiene 2 opciones acá y después acá tiene otras 2. Entonces, en total tiene 4, no porque se sumen, sino porque se multiplican. Y el jugador 2 tiene también 4, porque tiene 2 nodos en los cuales tomar decisiones. Entonces, de vuelta, si Bárbara le tiene que explicar a Grace cómo jugar, dice, bueno, si Alan elige la opción A, tenés que jugar D. Si Alan elige la opción B, tenés que elegir la opción E. Entonces, esa es una estrategia, pero también puedes decirte, no, bueno, elegís C con E, C y F, elegís D y E, D y F. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, nada más. Entonces, bueno, se multiplican y ya está. ¿Sí? Entonces, todo lo que vimos antes sigue aplicando, solo que, bueno, se nos complicó un poquito. ¿Sí? Entonces, primero, ¿estrategias mixtas? Sí, las hay. O sea, les dije, puede haber una probabilidad tranquilamente. ¿Mejor respuesta? Sí, por supuesto. O sea, siempre vamos a tratar de, incluso con probabilidades, tener la mejor respuesta. Entonces, hay un equilibrio Nash, por supuesto. Hay una cantidad de estrategias finitas, hay una cantidad de jugadores finitos, hay equilibrio Nash. Sea puro o sea mixto. ¿Sí? Entonces, ¿podemos escribir esto de la forma normal? Sí. Puede terminar siendo un bardo, pero sí. Y la inversa no siempre se puede porque podemos perder información. ¿Sí? Nada, no importa. Más teoremas. Si todo juego de información perfecta tiene al menos un equilibrio Nash de estrategias puras. Nada. Para saberlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los equilibrios? Esto va a ser medio una cosa medio fea, porque tenemos uno de los equilibrios es que el jugador 1 diga A y G. O sea, si por alguna razón termino acá, bueno, yo voy para acá. A y G. Y porque obviamente si llegamos a este nodo, al jugador 1 le conviene esto, ¿no? Y que el jugador 2 diga C y F. Es medio una cosa rara. Ahora, porque tienen que decir algo, che, ¿qué pasa si llegamos a este nodo? Sé que suena medio raro, pero es la forma en la que está formalizado. Otro es que sean A y H. A y H. Este es un equilibrio medio raro que ahora vamos a discutir. Y después C y F también. Así que vuelvan a caer acá. O sea, eventualmente vamos a llegar a este. ¿Sí? O sea, es esta la ganancia a la que llegamos por anunciar esto de acá. Y después son B y H. B y H. Con C y E. C y E. Fíjense que B y H. B. Sí. Y terminamos en el 5-5. Porque acá a ninguno le conviene moverse, eventualmente. O sea, fíjense que al jugador 1 no le conviene moverse para acá porque termina con 3. ¿Sí? Y como uno puede decir, che, Martín, así no funciona un juego. Yo no me estoy acá y digo, bueno, te enuncio lo que voy a hacer acá y lo que voy a hacer acá. No tiene mucho sentido. Pero es como se formaliza. O sea, yo tengo que decir, ok, si yo voy a elegir, no sé, ir por acá. Y si por alguna razón yo terminara de este lado, voy a elegir esta opción de acá. ¿Por qué termino diciendo esto? Porque supónganse que la otra elección que tengo es, yo te enuncio que voy a elegir esta y esto de acá. ¿Sí?
el jugador 2, supongamos que ve esto, supongamos que el jugador 1 lo dice de antemano, yo voy a elegir B y H. El jugador 2 va a decir, ok, yo quiero sacar lo mejor para mí, dado esta situación. De vuelta, mejor respuesta. Entre C y D, tiene que asegurarse de que, como esto ya de todas formas va a ir de este lado, yo quiero obtener la mejor respuesta. Entonces, por un lado, voy a elegir C, porque si elijo D, el otro va a cambiar de lugar. Esto va a dejar de ser un equilibrio. Ya voy a tener que elegir C, sí o sí. Y ahora, el tema es este. Este otro me amenazó que si yo elijo F, me va a mandar por acá y va a ganar 1. Entonces me conviene elegir por acá. Por eso es que termina siendo esto un equilibrio. Porque al 2 no le conviene elegir para acá porque el 1 expresó su deseo de elegir H. Porque si expresara su deseo de elegir G, vamos para acá. El tema es que, bueno, esto ya no va a ser más un equilibrio porque el 1 va a decir, tuki, me conviene más de este lado. Pero de vuelta, así no es como funciona. Entonces hay otro concepto que se llama subgame perfection, donde vamos haciendo esto de una forma un poco más metodológica, donde eventualmente lo que vamos a hacer es, supongamos, analizamos este de vuelta, este de A con G, ¿sí? Y C con F. Si yo estoy acá, lo que va a hacer el jugador 1 es decir, che, ¿para dónde me conviene ir? Ojo, no necesariamente me conviene, o sea, no es que le conviene la forma greedy de, che, voy para el lugar que sí o sí me asegure lo mejor, porque puede ser que termine eligiendo este. Entonces, vemos que este me conviene ir acá, pero si yo, supongamos, voy para el lado B, ¿sí? Porque veo este tentador 5 que es mejor que este 3, que es a lo que me va a terminar eligiendo el 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El jugador 2, supongamos que estamos acá, va a decir, che, momento, si yo estoy acá, yo lo que voy a hacer es irme a F. Por más que el jugador 1 me diga, no, yo te voy a poner la H. Sí, vos seguís diciendo esa pelotudez. Yo elijo F. El jugador 1 lo que va a hacer es decir, che, no, bueno, está bien. Al final del día, a mí lo que le gusta al jugador 1 es ganar, no sé, digamos, más platita. Y entre 2 y 1, elijo 2. Entonces el jugador 2 va a decir, che. Entonces, yo voy a elegir F acá. El jugador 1, esto de vuelta en retrospectiva, va a decir, momento, si yo voy por la B, por más que yo, o sea, yo le voy a estar apuntando al 5-5, pero el 2 se va a avivar que yo voy a decir boludeces acá en el 1. Entonces, al 1 nunca le conviene ir para el lado de la B. Esto no va a ser lo que se llama un equilibrio de subjuego perfecto. Entonces, el equilibrio de subjuego perfecto termina siendo irme a la A y que, bueno, el 2 termina eligiendo por el 3-8, que el 3 es mejor que 2. ¿Sí? Entonces, este VHC se lo llama Non-Credible Threat porque es, sí, voy a ir para acá. Si vos estás acá, no vas a elegir la H, vas a elegir la G. La forma de obtener estos equilibrios es básicamente haciendo un post-order. ¿Sí? O sea, hago un post-order y voy en cada lugar diciendo, bueno, ¿cuál es el mejor para el 1 de todo esto? Bueno, termina siendo este lado. Después, el 2 dice, ¿cuál es el que me conviene más? ¿Lo que gano viniendo del lado de E o viniendo del lado de F? Y viniendo del lado de F voy a caer en esta hoja, entonces voy a ganar 10. Entonces vamos para esta. Entonces el 1 viene y dice, ¿cuánto habría ganado de este lado? 2. ¿Cuánto habría ganado de este lado? 3. Listo, vamos por este. Básicamente es eso. Esa es la forma de resolver un subjuego de esta forma. ¿Sí? Ese es obviamente tiene un enfoque mucho más realista. El equilibrio de subjuego perfecto es uno de los equilibrios de Nash y es obviamente al que va a tender, no siempre, pero es al que va a tender un juego de este estilo, con información perfecta. ¿Sí? No, iba a poner, bueno, juguémoslo, pero baja. ¿Qué va a pasar? Si supongamos que yo les digo que en vez de compartir 2 unidades, compartamos 10 unidades. ¿Sí? La realidad es que el equilibrio lógico, o sea, todas las acciones son equilibrios, esencialmente. Pero, eventualmente, perdón, no son todos equilibrios. El equilibrio va a ser que Alan diga, digamos Bárbara, que Bárbara diga 9 y te doy 1 y le doy 1 a Alan. Ese es el equilibrio. Porque Alan, entre quedarse con nada, porque si Alan no acepta, nadie gana nada. Entonces, Alan tiene una opción. Elige y gana
un pesito, un dólar, o no, y nadie gana nada. Pero a Alan no le jode, no le importa ganar. Perdón, no le importa joder a Bárbara. Lo que le importa es ganar más platita. Entonces, va a decir que sí. Y Bárbara, o sea, si Bárbara le ofrece 8 y 2, Alan también va a decir que sí. Pero Bárbara también quiere ganar más. Entonces va a decir, bueno, 9 y 1. El tema es, si yo les digo a ustedes de jugar este juego y hacer esto, lo más probable que termine sucediendo es que no converjamos. O sea, si yo le digo, che, ¿cuánto le ofrecerías a Alan? Y a otro diga, che, si sos Alan, ¿cuánto es lo mínimo que aceptas? Eventualmente lo más probable es que converja 5-5. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que no estamos considerando en esta ganancia que tienen que ver con, no sé, justicia y todo ese tipo de cosas que a nosotros nos juegan. Entonces, hay cosas ahí que no las estamos que las tenemos que modelar en todo caso. ¿Sí? Bueno, otro tipo de juegos, de información imperfecta o de información incompleta. ¿Sí? Caso medio básico es el póker, donde, ok, yo puedo ver algo de la información, algo del estado, pero ahora no sé cómo llegué a ese estado, porque yo no sé. O sea, alguien tiene una carta. Soy yo como, o sea, sé, ok, veo el estado de la mesa, pero no sé qué cartas tiene el otro, no sé cómo es que tomó esa decisión, ¿sí? Entonces, bueno, no sabemos exactamente en qué nodo estamos, porque no sabemos toda la información que tenemos. Entonces, esos nodos los vamos a ver como equivalentes. Entonces, para todos esos nodos que veamos como equivalentes, tenemos que tomar la misma estrategia, ya sea pura o mixta, ¿sí? Esta es la forma de, supongamos que en este juego del sharing game, donde Bárbara le va a ofrecer algo a Alan, meten un sobrecito la oferta y le dicen, no puedes mirarla. Tenés que decir si sí o si no sin mirar. ¿Ok? Y obviamente, pero en función de la acción que tuvo Bárbara, obviamente lo que elija Alan va a cambiar el resultado. No es que da lo mismo. ¿Sí? Ese sería el equivalente, mostrando que es la línea punteada donde Alan no tiene ni más pálida idea de dónde está. Entonces, esta es la forma en la cual podemos agregarle tiempo a algo que no necesariamente tiene tiempo. Por ejemplo, el caso del dilema del prisionero, podemos decir, por ejemplo, si Alan primero dice confesar y negar y después Bárbara dice confesar y negar, pero no saben qué nodo está también. Es una forma de agregarle tiempo a algo que no necesariamente lo tiene. ¿Sí? Bueno, la pregunta es si puedo pasar de forma normal a forma extensiva de información imperfecta, lo que fuera, y volver, no necesariamente se va a obtener el mismo juego. Esa es la verdad. Muy bien. Bueno, no me voy a extender cómo se puede resolver, pero esencialmente nos tenemos que poner a analizar un poco más en detalle cómo hacer para encontrar el caso de las estrategias puras, las estrategias mixtas, hay varios casos. Si no, no creo que valga la pena. Entonces, una pequeña mención. Juegos bayesianos. Juegos bayesianos son aquellos donde además tenemos incerteza sobre el tipo de jugador. ¿Sí? O sea, donde tal vez lo que quiere decir el tipo de jugador, que eso se modela como, no sé, la letra tita en teoría de juegos, lo que hacemos es decir que en función del tipo de jugador tiene distintas ganancias. El caso más claro es el TEG, porque obviamente no da lo mismo las acciones que toma. Conquistar un país que conquistar otro le da distintas ganancias en función del tipo de jugador que está dado por la carta de los objetivos, ¿sí? Bueno, al equilibrio en este tipo de juegos se lo llama de Bayes-Nash, que es el caso más general. Y ese que, bueno, después se termina usando para un montón de cosas. Entonces, ahora, juegos repetidos, que esto es lo que son los juegos que suceden una única vez. Perdón, los juegos no repetidos son los que se juegan una única vez, pero hay muchos que no se juegan una única vez. Cuando les dije, bueno, che, a ver, confesás o no confesás si te copiaste un TP, tal vez. Bueno, no es lo mismo si estamos hablando de una persona cual, no sé, como me acabo de conocer en esta materia y no la voy a volver a ver, no me importa. Che, bueno, vengo cursando con esta persona hace 5 años, ya conozco hasta la familia, ya hemos llorado por el mismo TP, qué sé yo. Y obviamente está esa creencia de, bueno, y además nos vamos a volver a ver en otra materia y vamos a tener que volver a hacer grupo. Entonces, ese juego, o sea, de alguna manera hay juegos que se están volviendo a jugar, ¿sí? Y entonces, ahora el juego como no se juega una vez, sino que se juega N veces, entonces hay que tener el concepto de aprendizaje y las penalidades, porque
Tal vez a partir de un momento me importe la penalidad y a partir de otro no, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, teniendo esta repetición, va a haber mucho más chance de que la gente coopere, porque justamente, si no, la penalidad no me va a convenir a la larga. ¿Sí? Haciendo el mismo análisis en bruto, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto no es un juego cooperativo. Juegos cooperativos lo vamos a ver la clase que viene, que tienen un poquito más de sentido para nosotros. Pero bueno, o sea, básicamente lo que queremos lograr es, bueno, si delatas a tu compañero, hay tabla. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Básicamente vamos a definir que tenemos un payoff donde lo que vamos a tener es, bueno, cuánto nos pega en la tabla en función del tiempo. Cuanto más lejos en el tiempo, menos me va a importar. O sea, lo que está queriendo expresar esta ecuación básicamente es, la ganancia de hoy me importa más que la ganancia de mañana. ¿Sí? Eso es algo muy usual. O sea, como, si bien uno puede decir, che, no, pero yo miro a futuro. Sí, sí, vos mirás a futuro, pero ahora, hoy te cagás de hambre a cambio de que dentro de 3 años, como que tenés un grado de incerteza muy grande. Entonces, en general, lo que se termina diciendo es como, bueno, me importa el hoy y me importa el mañana, pero con un determinado criterio, ¿sí? Entonces, en general, lo que se termina haciendo para que esto porque esto no converge, ese es un problema, esto de acá no necesariamente converge. Entonces, lo que se termina haciendo es una pequeña modificación con un beta a la j por r de j son la ganancia en tiempo j, por este beta a la j. De esta manera esto converge, siempre que beta está entre 0 y 1. ¿Sí? Otro tipo de juegos estocásticos, son juegos que con una determinada probabilidad o cada un cierto tiempo, lo que sea, cambiamos a otro juego y después podemos volver o lo que fuere. O sea, obviamente está dentro de los juegos repetidos porque no se juega una sola cosa, sino que cada una probabilidad, bueno, vamos cambiando. El único ejemplo así de la vida real que se me ocurrió así nomás fue el pica pica en el truco de 6, que bueno, cada un cierto tiempo cambiamos la forma de juego. ¿Sí? Y después volvemos. Nada, eso le agrega más complejidad a todo esto. Entonces, el aprendizaje en estos juegos repetidos, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con Machine Learning, no es que tenemos un agente que está aprendiendo, estamos hablando de muchos agentes que están aprendiendo en función de las acciones de uno y del otro. Así que esto no tiene nada que ver con aprendizaje supervisado o no supervisado, ¿sí? Entonces, si bien se puede aplicar algoritmos Machine Learning que aprendan este tipo de cosas, pero no me estoy refiriendo a eso. Entonces, hay dos tipos de aprendizaje, uno es el que se llama juego ficticio y otro de aprendizaje sin arrepentimiento. Vamos a ver rápidamente ambos. Bueno, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, en el caso de juego ficticio, nosotros empezamos con un determinado, supongamos, con un caso base de conocimiento previo, o sea, simplemente empezamos con un estado inicial. Y vamos a ir aprendiendo en función de la respuesta de los demás, ¿sí? En función de lo que, o sea, reacciono en función de mi predicción, en función de cómo veo que inicialmente, no sé, supongamos, de un estado inicial, bueno, ¿cuál es mi mejor respuesta ante mi estimación en función de esto? Según lo que haya resultado, actualizo mis estimaciones en función de cómo juega el resto. Para mí el caso más claro en el cual nosotros nos comportamos de esta forma es en Among Us. ¿Por qué digo Among Us? Porque el juego nos terminó aburriendo a todos. ¿Por qué? Porque me refiero a nos terminó aburriendo a todos cuando, o sea, tuvo un boom zarpado durante los primeros estados de cuarentena, donde obviamente en general jugábamos con la misma gente. El problema que tiene jugar siempre con la misma gente es que, seamos honestos, la gente termina jugando de una manera muy semejante porque termina aplicando su mejor respuesta. O sea, al final del día lo que querían era ganar, entonces yo aplico la mejor respuesta. Eventualmente, a medida que uno va jugando con la misma gente, va aprendiendo cómo juega el resto. Entonces, este bias, este sesgo, va siendo cada vez más correcto. Entonces, mi mejor respuesta ante eso y ante las acciones que va tomando cada uno empieza a ser cada vez mejor. Y entonces termina empezando a ser aburrido, porque es como, sí, ya ves claramente este es el... Ay,
Ay, no me sale la palabra. Bueno, el que no era el tripulante. Perdón, no me sale la palabra. Si alguien le sale, por favor, que me diga. Impostor, gracias. Impostor. Claramente este es el impostor porque eso tal. Y sí, también empezando a ser aburrido. Y si lo intentamos forzar, nada, o sea, se puede, pero hasta cierto punto, ¿sí? O sea, tenemos que esperar que pase un tiempo, meter gente nueva, meter gente que reaccione de otra forma para generar un poco de caos. Porque bueno, terminamos cayendo en un equilibrio. Y el equilibrio, seamos honestos, para un juego es aburrido eventualmente. ¿Sí? Entonces, en el caso de Matching Pennies, bueno, tengo escrito una demo en código así, Python, porque es una pelotudez, donde básicamente lo que termina dando son las probabilidades 50-50. O sea, Matching Pennies era decimos los dos el mismo número o uno diferente. Es una simulación de, bueno, ok, supongo que este va a decir 1. Yo voy a decir 1 entonces. Y el otro dice, bueno, voy a suponer que el otro dice 1, entonces yo voy a decir 2. No machean, entonces el otro va a decir, ok, va a decir 2, entonces voy a decir 2. El otro va a decir, ok, el otro dijo 1, voy a mantenerlo, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que eventualmente las frecuencias van a dar mitad y mitad para esto. Donde es verdad que el promedio termina siendo de ganancia 0, digamos. Entonces, hay un teorema que dice que si un juego ficticio, las frecuencias empíricas convergen, o sea, lo hacen a un equilibrio Nash. O sea, si convergen, o sea, las frecuencias van a ser a las probabilidades de esas acciones. El problema es que, bueno, no convergen siempre. Entonces, ¿cuándo convergen? Cuando son juegos de suma cero, Matching Pennies es un caso, ese juego se puede resolver por remoción de estrategias dominadas, que fue lo que habíamos hecho a los pedos antes, que no suele ser la gran mayoría de los casos. Así que, nada. Cuando el juego es un juego potencial, no encontré qué carajo quería decir con juego potencial, pero bueno, es la definición. Cuando es un juego potencial. Y cuando el juego tiene 2 por n, 2 a la n, creo que era, estrategias. No sé si eso es que sea juego potencial. Así que bueno, eso. Aprendizaje sin arrepentimiento, en cambio, es, bueno, el jugador experimenta como un arrepentimiento en un tiempo t por no haber hecho una determinada acción. Entonces se demuestra, se hace de esta forma. Entonces, esto básicamente se lee como lo que obtuve menos lo que podría haber obtenido si hubiese hecho otra cosa. ¿Sí? Entonces, ahí pongo esto directamente. Entonces decimos que una regla de aprendizaje no tiene arrepentimiento si para cada estrategia pura, bueno, se cumple esto. Esto lo que quiere decir es que básicamente la probabilidad de que nos arrepintamos es 0. O sea, tiende a 0. Entonces, ¿qué iba a decir? Bueno, ¿qué es una estrategia en un juego así que se juega infinitamente, por decirlo de una manera? Esto es una secuencia de decisiones que vamos a tomar en función de las decisiones de los adversarios en cada punto del juego, ¿sí? Y por ende, bueno, es una secuencia infinita de acciones también. Entonces hay unas estrategias famosas, si quieren ver, ahí está el videito, esto creo que es, sí, el Evolution of Trust, si les interesa, es muy copado y explica algunas cosas de estas. Tit for tat, que es, bueno, coopero, si el otro no coopera, la próxima no coopero y después vuelvo a cooperar. Trigger, que es un resentido, que básicamente coopero. Si el otro me traiciona, no, listo, ya está, nunca más vuelvo a cooperar. Y después hay un montón más, de vuelta. Si les interesa, vayan a este jueguito que está bueno, y explica algunas cosas de interacciones y juegos repetidos. Entonces, si las estrategias son infinitas, no hay seguridad que haya equilibrio de Nash. Porque si son estrategias infinitas, porque el juego se juega infinitamente, no hay seguridad que haya equilibrio de Nash. ¿Sí? Esto incluye estrategias mixtas. Otras definiciones más. Min-max. Yo ya sé que los estoy tirando un montón de cosas, no, lo único que me importa que terminen quedando son algunos conceptos. Min-max. Min-max para un jugador es esto, que en criollo básicamente es cuánto es lo máximo que yo puedo sacar si todos están tratando de cagarme. ¿Sí? O sea, si básicamente los otros dejan de buscar su propio beneficio, lo que buscan es buscar mi perjuicio, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Bueno, eso es llamado min-max de un jugador. Entonces, se dice que un vector de ganancias es enforceable si para todos los jugadores su ganancia es al menos su min-max. Y un vector de ganancias es factible si puedo asignar
cada conjunto de estrategias un valor alfa sub A. Cada estrategia donde cada uno de estos valores termine sumando 1, de tal forma que se puedan obtener esas ganancias. Con un ejemplo, porque esto, hasta que yo no vi 5 ejemplos, no entendí qué miércoles quería decir. Tenemos este caso, ¿sí? Donde lo que vamos a decir es que el min-max de Alan es 0, o sea, es cuánto es lo máximo que puedo conseguir si Bárbara no para de cagarme. Bárbara, para recontra cagarme, lo único que tiene que hacer es elegir la opción D, y ya está. Entonces, lo máximo que puedo sacar es 0. Y Bárbara, en cambio, si Alan lo único que quiere hacer es cagarme, lo máximo que voy a poder conseguir es 1. ¿Sí? Porque Alan, por ejemplo, puede elegir si Alan elige la estrategia A, Bárbara puede elegir D. Si Alan elige la opción B, no, bueno, ahí Alan se puede dar cuenta de que no la estoy cagando lo suficiente, la voy a cagar más. ¿Sí? Entonces, ¿la ganancia 2-0 es enforceable? Bueno, no, porque no cumple el min-max de Bárbara. La ganancia 1-1 es enforceable, sí, porque cumple con esto. La ganancia 5-5 es enforceable, sí, por lo menos es el min-max, no importa si... O sea, es enforceable, si yo le digo a Bárbara, ¿vos agarrás 5? Sí. Alan, ¿vos agarrás 5? Y sí. En cambio, si yo le digo a Bárbara, che, ¿vos agarrás 0? Y no, a ver, aunque Alan trate de cagarme, yo por lo menos 1 saco. Después, si es factible. Es factible, obviamente, esto está hablado por lo menos como un promedio. ¿La ganancia 1-1 es factible? Sí, porque yo puedo decir 0,5 acá, 0,5 acá, 0 y 0. ¿Sí? Yo tengo que asignar una unidad, splitearlo en numeritos acá. Digo, 0,5 lo multiplico, esto me da 1, 0, 0, 0, y acá 1, 0 vuelta, y entonces me da que la ganancia 1, 1 es factible. La ganancia 2, 2 no es factible porque no tengo forma de sumar estas cosas, o sea, de sumar con algo de acá y que me termine dando 2, 2. ¿Sí? Es tal que elijo una proporción de uno, la proporción de otro y la sumo. La ganancia 2, 0 es factible si pongo un 1 acá y 0 en estos 3. Y la ganancia 1, 0,8, si es factible. No es factible. Creo que sí es factible. Era poniendo 0,5 acá y después era poniendo 0,3 acá. Esto si pongo 0,3 y 0,2 en esta, listo, ahí sí me da 0,8. Entonces, esta ganancia es factible. ¿Sí? Entonces, hay un teorema que se llama Folk's Theorem, o sea, teorema del pueblo, porque no tiene una persona que lo haya dicho, que es si un vector de ganancias es enforceable y feasible, o factible, entonces es un equilibrio Nash, en el juego repetido infinitamente, o sea, esa es la ganancia promedio. En este caso, la ganancia 1-1 es factible o feasible y enforceable. ¿Sí? Nada, más datazos. Juegos con descuentos. Ay. ¿Qué sucede si priorizo hoy sobre el mañana? Si me porto mal hoy, ¿me van a penalizar? ¿Me importa? ¿Los demás se benefician por penalizarme? Es una pregunta. O sea, supongamos en el juego en el dilema del prisionero. Es como, bueno, voy a jugar muchas veces con Bárbara, pero ahora, si la traiciono, ¿cuánto le va a importar? ¿Sí? Entonces, tenemos esta forma de definirlo. La pregunta es, bueno, ¿cuánto vale este beta? Que nos va a dar una indicación de cuánto me importa el hoy sobre el mañana. ¿Sí? Entonces, supongamos que ambos toman la estrategia trigger. Es la forma más fácil de caracterizarlo. ¿Sí? O sea, empezamos por cooperar. Trigger significa, vos me cagás, yo listo, ya está, nunca más vuelvo a confiar en vos. Las otras estrategias se van a analizar de otra forma. ¿Sí? Entonces, si yo confieso, obtengo esta ganancia. ¿Sí? 5 más, 5 más. O sea, acá estamos teniendo 5 en vez de menos 3. Y 3 y lo que fuera. ¿No debería ser negativo acá? Perdón, acá estamos viendo los costos. Acá estamos viendo la penalización. Si no, sí. Entonces, 5 más beta cuadrado, más beta Q, más etcétera, por esto acá. ¿Sí? Ahora, si yo niego, 6 más 3 beta cuadrado, más 3 beta Q, etcétera. Y la diferencia va a ser 2 dividido 1 menos beta, menos 3. O sea, esto es literalmente agarrar esto
Resolverlo me queda 5, 1 menos beta, esto es, creo, por la geométrica. Acá lo mismo. Sacamos la diferencia y nos da esto. ¿Sí? Entonces, básicamente, nos termina dando que necesitamos que el mañana nos importe al menos 1/3 lo que me importa hoy para decir, bueno, no, niego. O sea, me mantengo en negar. ¿Sí? Porque yo necesito que esto se mantenga mejor. ¿Sí? Perdón que estoy yendo a los pedos con estas cosas y que probablemente les queda un décimo de todas estas cosas. Pero bueno, yo le estoy tratando de tirar un pantallazo y que queden algunos conceptos que nos pueden llegar a servir después más adelante. Sí, y bueno, y esto era lo último. Genial. Sé que me quedaban dos cositas más. Ok. Bueno, disculpen por este súper escupitajo de cosas, pero bueno, ya está. Esto, de vuelta, hay un montón para ver que puede ser recontra interesante verlo con un poco más de tiempo y todo lo demás. No es el objetivo acá. La clase que viene vamos a hablar de juegos en sociedad, lo que se llaman juegos gráficos, que tiene ya casi una implementación directa, y también, bueno, otras aplicaciones más, juegos ya cooperativos, ese tipo de cosas. Que después eso lo vamos a aplicar también directamente en algunas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, adopción de productos, lo que se llaman cascadas y cosas por el estilo. Así que bueno, por hoy ya estábamos. Perdón si le rompí la cabeza a alguien con esto, pero bueno, ya estamos con esto. Así que, si alguien tiene una duda, no tengo. Tengo que volver a entrar para cortar la grabación. Está. Chao, grabación.